La palabra sombrío describe a la perfección la atmósfera del bosque, con su río turbio, árboles desnudos que hace tiempo perdieron su verdor y dos desafortunados ciervos bebiendo agua fría para no morir. Pero algunos de los árboles, al igual que las casas que antaño rebosaban de vida, han muerto dejando solo recuerdos. Quedaba un puñado de personas, lamentablemente apenas con vida, pero algunas aún conservaban una pequeña esperanza de poder llegar a la ciudad vecina y tal vez ser salvadas allí. Pero el problema era que era muy difícil llegar hasta allí. Pero entre toda esa gente, un hombre destacaba. Llevaba varios días tumbado en la misma posición y no reaccionaba a nada, lo que preocupaba a los demás, porque era hora de dejar atrás todo aquello que tanto atormentaba el alma y empezar la lucha por la vida. Él mismo lo entendía perfectamente, porque en su estado actual era improbable que pudiera obtener justicia y vengarse de sus agresores. Fue difícil aceptar y comprender que todo en lo que había creído durante muchos años, todas las promesas amistosas, las sonrisas y el apoyo, resultaron ser una ilusión, una mentira. Y ahora el amargo sabor de la traición corre por sus venas y las sonrisas malvadas y satisfechas de los envenenadores están grabadas en su memoria. Ayer lo tenía todo, pero hoy no tiene nada, y las únicas personas a su alrededor son ancianos, pobres y enfermos. Incluso el sol se escondió tras las nubes y empezó a nevar, como si decidiera reírse de los protagonistas. Aunque puede que no haya sido culpa de aquel hombre, el pueblo de Clena en su conjunto se estaba volviendo cada día más extraño, con todo tipo de fechorías ocurriendo con regularidad. Parecía que ya era hora de acostumbrarse a esto, pero el anciano extendió la mano hacia uno de los copos de nieve, que brillaba de forma inusual a la luz. No debería haber hecho eso, porque no era solo nieve, era nieve mágica que convertía a todo ser vivo en esculturas de hielo en cuanto entraba en contacto con ella. Además, cada copo de nieve estaba saturado de energía espiritual, por lo que representaban un peligro para todos los seres vivos. ¿Podría el protagonista desafiar su destino? Tal vez, pero en ese momento decidió aceptarlo y dejar que todo terminara en calma. Pero alguien tenía planes y pensamientos completamente diferentes al respecto, así que la bola de fuego cayó a pocos metros del hombre, entrando en resonancia con los copos de nieve. Lo más interesante fue que junto con la bola de fuego apareció un hombre en aquel lugar perdido de la mano de Dios. Por alguna razón, Zhou Guangli creía que el protagonista era la causa de todos los problemas y el derramamiento de sangre que ocurrían en las tierras circundantes, y esto a pesar de que era imposible mirarlo sin llorar. Pero aquí está el problema. Otro grupo de personas liderado por Gong Yanbai apareció de la nada, y a estos tipos ni siquiera les importaba la gente común, así que una muerte más o una menos les daba igual. En ese momento terminaron los discursos de bienvenida y comenzó la verdadera batalla, pero no se habló de una lucha justa. Guan Li se enfrentó a docenas de guerreros del elemento hielo. Sin embargo, su sol ardiente absorbió cientos de agujas de hielo de sus oponentes. Si bien los soldados rasos se asustaron por este giro de los acontecimientos, Yang Bai ya esperaba algo similar, así que usó aliento gélido y detuvo al sol ardiente. Pero esto no detuvo a Guan Li, que atravesó el sol casi congelado, intentando atacar al enemigo, pero algo salió mal. Solo sus excelentes reflejos le permitieron esquivar y repeler el ataque con un arma blanca. Después de todo, Guan Li tenía muchos enemigos que querían verlo muerto. Uno de ellos era Mo Jinggu, quien incluso fue capaz de apreciar las habilidades de su oponente, reconociendo su fuerza y destreza. Pero a pesar de saber que estaba en inferioridad numérica, el señor Zhou se lanzó al ataque. Fue ingenuo pensar que sus enemigos se quedarían quietos esperando a que él los mutilara o matara, así que contraatacaron, impidiéndole formar una línea. Guan Li estaba rodeado, solo los dioses podían salvarlo y ayudarlo, pero era obvio que no tenían prisa por intervenir en la situación actual. Mientras tanto, los hombres del señor Gon seguían empleando sus técnicas para capturar o matar al hombre. Y después de tan solo unos minutos, enormes serpientes de energía comenzaron a emerger de ellas, las cuales estaban entrelazadas entre sí, semejantes a una jaula o una red de la que no es tan fácil escapar. Todo parecía extraño y Wang Li no entendía por qué Yang Bai seguía utilizando técnicas tan inútiles, teniendo en cuenta que el hombre había aprendido las 9 formaciones Jin. No hubo respuesta, lo cual no fue sorprendente. Mientras tanto, Wang Li no esperó más y cortó la jaula de la serpiente espiritual. Pero esto no impresionó a Yang Bai, quien creía que la verdad estaba de su lado, lo que significaba que el enemigo estaba equivocado, tras lo cual activó su formación. Y todos los esfuerzos de Guan Li fueron en vano, ya que las serpientes muertas comenzaron a volver a la vida e incluso a regenerar las partes que les faltaban.
Y esto ya era un problema, porque por muchos reptiles que matara Wan Li, volvían a la vida, y cada vez había más, y mientras él se ocupaba de algunos, otros se enroscaban alrededor de sus piernas y lo derribaban. El hombre comprendió que había elegido la táctica equivocada, porque si continuaba con el mismo espíritu, solo aumentaría el número de serpientes en lugar de vencerlas, y sus mordeduras eran dolorosas, e incluso si solo eran dolorosas, envenenaban su cuerpo y absorbían su energía espiritual. Y mientras pensaba en qué hacer a continuación, Yang Bai añadió el segundo aliento gélido a las serpientes, que rápidamente congeló al enemigo. Desde un lado, el señor Mo observó todo esto, dándose cuenta de que el señor Shou no sería capaz de resistir tal cantidad de técnicas secretas de Yang Bai. Pronto, el hombre realmente comenzó a parecerse a una instalación de hielo y nieve realizada por un escultor impresionista. Pero no debemos olvidar que Wang Li no era del tipo que se rinde al destino, no, él era del tipo que supera sus límites y sobrevive, así que utilizó la técnica secreta sangre hirviente, alma ardiente, y en un instante escapó del cautiverio helado. Esto no era lo que sus enemigos habían planeado, así que Jingu lo atacó con plumas de águila de hierro. Todo había sido en vano, pero Wan Li no iba a desperdiciarlo más en nimiedades, así que destruyó al pájaro de hierro con una sola técnica de fuego. Pero esto ya no le bastaba, no podía controlarse y estaba dispuesto a volar todo por los aires. Y si Yang Bai pensaba que era el único aquí que era fuerte y único y que podía usar las 9 formaciones Yin, entonces estaba profundamente equivocado porque Wang Li activó la formación de fuego de 9 Yin, las flores ardientes de la ciudad ardiente. Algunos de sus oponentes no fueron muy listos, considerando esta formación un hechizo débil que podía ser destruido fácilmente apretándolo más fuerte en la mano. El hombre era ingenuo y estúpido, porque en un instante la flor convirtió al hombre vivo en un esqueleto blanco. A diferencia de sus hombres, Yang Bai comprendía muy bien el peligro de esta formación, por lo que ordenó a sus ayudantes que crearan inmediatamente una zona de agua. Por mucho que lo intentaran, les faltaba fuerza y velocidad, y el señor Mo tuvo que intervenir de nuevo, porque él también empezó a darse cuenta de que se enfrentaba a un oponente formidable que podía arrasar con todo a su paso, incluyéndolo a él mismo. Así que, al liberar y dirigir a sus pájaros hacia las flores, esperaba obtener ventaja en la batalla. Mientras tanto, el protagonista yacía abajo, observando con flema todo lo que sucedía a un par de metros de él, preguntándose quiénes eran esas personas y por qué le impedían morir en paz. Y Wan Li ya había formado un nuevo ataque de fuego y lo había lanzado contra sus enemigos, mientras parecía un verdadero dios del fuego. El fuego envolvió a todos los que se interpusieron en el camino del joven, sin dejar ni siquiera un montón de cenizas tras ellos. Yang Bai fue la única que logró contener el fuego y evitar que le alcanzara, pero incluso a ella le resultó difícil hacerlo. El problema era obvio, el señor Gong se dio cuenta de que su oponente había adoptado la forma de Shou Ran, y esta forma era el arma más peligrosa, y el fuego del hombre se volvía muchas veces más fuerte, llegando incluso a derretir el hierro del señor Mo, en quien tanto confiaba. Pero si pensaban que ese era el objetivo final de su plan fallido, estaban equivocados, al ver huellas gigantes en el suelo que se estaban llenando de lava. Y estas huellas las dejó Wan Li, que apenas se parecía a un ser humano, y además tenía curiosidad por saber si Yang Bai y Jingu eran inmortales, ya que se atrevían a hablar de genialidad y gran linaje delante de él. Los conspiradores permanecieron en silencio y observaron cómo se acercaba a su oponente, aunque el señor Gong creía que su tercer aliento de hielo sería capaz de resistir la forma de fuego del señor Zhou. Pero era evidente que algo fallaba, porque no ocurría nada al activar la tecnología. Más precisamente, como si nada hubiera pasado, el hombre comenzó a ahogarse, y ya no se habló de una tercera respiración, por lo que el señor Mo le sugirió que huyera. Mientras tanto, Wang Li no prestó atención a sus oponentes. Comprendió que su dinastía había sido deshonrada y que ningún río podría borrar esa deshonra. Al darse cuenta de su culpa y su implicación en esta pesadilla, el hombre derramó una sola lágrima, una lágrima punzante que se evaporó de inmediato. El hombre comprendió que únicamente él podía poner fin a todo por sí mismo, pues Zhou Ran era capaz de eliminarlo por completo de la existencia. Y entonces, finalmente, se ofreció a entregarse por completo, sin mostrar intención de huir, permaneciendo inmóvil con una actitud inquietante. Pero no esperaba que hubiera nadie que aprovechara esta tentadora oferta, por lo que fue una sorpresa para todos cuando la cabeza del señor Wan Li salió volando. Pero la conmoción inicial pasó rápidamente, y Yang Bai reconoció al nuevo personaje como Li Yiya, quien había decapitado a su enemigo.
Incluso se armaron de valor e intentaron expresar su profunda insatisfacción al joven, pero una sola mirada suya bastó para que cambiaran de opinión de repente. Además, les pareció que en un minuto más Li Yue los mataría con una sola mirada, así que tomaron la cabeza del señor Shou y huyeron. El hombre permaneció en el claro calcinado y contempló el cuerpo decapitado de Wan Li. En ese momento su artefacto emitió un grito, y la persona al otro lado del teléfono le aseguró a su interlocutor que había cumplido su parte del trato y que ya no le debía nada a nadie. Li Yi no respondió a esto y continuó de pie allí, mirando el cuerpo de Wang Li transformado en Zhou Ran. Y entonces se cansó de hacerlo, y la mejor solución le pareció volarlo por los aires y no dejar rastro. La batalla había terminado y la paz llegó a la tierra pecadora, incluso el sol salió de detrás de las nubes. Y en medio de toda esa paz y tranquilidad, comenzaron a sucederle cosas extrañas al personaje principal. De alguna parte sacó la fuerza para luchar por su vida, y esto a pesar de que apenas un par de minutos antes quería partir en paz a otro mundo, y ahora incluso se había sentado. Y en su cabeza el pensamiento sonaba claramente como una alarma. Era demasiado pronto para morir, quería vivir, pasara lo que pasara. El tipo entendía perfectamente que sus posibilidades no eran muy buenas, pero no se lo perdonaría si no lo intentaba, así que, aunque le resultaba difícil, fue paso a paso, esperando un resultado favorable. Sin embargo, sus piernas le fallaron en el momento más inoportuno y el joven cayó de bruces. El aterrizaje tampoco fue agradable, boca abajo en el suelo, doloroso, vergonzoso y humillante. Pero eso no importaba realmente, porque el tipo comprendió que después de la batalla entre personalidades tan destacadas, algo útil tenía que quedar en la tierra, algo que le salvara la vida. Pero hasta el momento solo había encontrado trozos de carne, cenizas de cuerpos quemados y metal carbonizado. Era una pena admitir que todo aquello tenía poca o ninguna utilidad, cuando de repente, entre otros trastos, encontró una hermosa botella, y en la botella había un verdadero tesoro espiritual. En ese pequeño objeto, el niño reconoció de inmediato algo que una vez poseyó y que, debido a una serie de circunstancias, perdió, y ahora el destino le había dado una segunda oportunidad que no iba a desaprovechar. Se tragó la píldora que abría los meridianos y comenzó el proceso de restauración de la energía espiritual. No es que el protagonista disfrutara especialmente de este proceso, seguía siendo bastante doloroso, pero aún así no tenía una mejor solución al problema. Esto continuó durante algún tiempo, incluso el sol comenzó a ponerse, y el joven se veía mucho mejor. La pastilla le devolvió por completo la vitalidad al joven. Al fin y al cabo, el destino le había sonreído y le había hecho un generoso regalo. Después de esto, el hombre decidió enterrar con honores a las personas gracias a las cuales podría ver el amanecer. Aunque no las conocía, les estaba agradecido. Todo iba según lo previsto, cuando de repente un resplandor dorado surgió de la tumba y se posó en la mano del hombre. Pero aquel resplandor era inusual. De alguna manera transportó al joven al espacio exterior. Lo más interesante es que no estaba solo allí, y la silueta de un hombre apareció a lo lejos. El desconocido, sin embargo, no reaccionó de ninguna manera ante la aparición del protagonista, quien intentó entablar conversación con él para comprender dónde se encontraba y qué hacer a continuación. De repente, una voz dijo que al tipo no le faltaba energía espiritual, y entonces apareció un cartel con diferentes técnicas y sus diferentes niveles. Alguien o algo le sugirió al tipo que intentara usar el 9º rango de la espada y el primer rango del taoísta. Y entonces ocurrió algo aún más asombroso. La silueta comenzó a absorber al hombre. Y cuando el hombre se fundió con la silueta, escuchó un saludo, pero no era el único maestro de la tierra sagrada de Dong Zeng Hu. Resultó que Yang Wan se encontraba en el mundo ilusorio de Tai Hu, que no se diferenciaba de la realidad, salvo que nadie podía dañar físicamente al muchacho. Además, podía estudiar y perfeccionar diversas técnicas mediante el combate y el aumento de su nivel de cultivo, así como ganar puntos de mérito en enfrentamientos directos con otros cultivadores. En total había 72 tierras sagradas. De las 36, cada una producía 10 puntos más que la anterior, y la última producía 100 puntos más. Su tierra estaba en el 23º lugar. Además, se suponía que la misión principal comenzaría en 30 días. Tras recibir toda la información necesaria, el hombre regresó a su propio tiempo, dándose cuenta de que lo que le había sucedido difícilmente podía considerarse algo normal, por lo que le llevaría tiempo aceptarlo y comprenderlo todo. Pero todo eso vendría después. Ahora mismo necesitaba regresar a la academia antes de las elecciones del círculo íntimo y vengarse de sus antiguos amigos por toda la humillación y la traición. Dicho y hecho, pocos días después Yang Wan regresó a Maple Village.
Incluso podría decirse que la academia lo recibió con los brazos abiertos, o al menos algunos de sus miembros lo hicieron. Pero el tipo no prestó atención a los saludos ni a los gritos, y en general se comportó de forma extremadamente desafiante. Y si esto confundió a los estudiantes más jóvenes y les dio miedo acercarse al chico, Du Yo-Hu no se dejó afectar por eso. Abrazó a su amigo con fuerza porque estaba sinceramente contento de su regreso, y aunque todos a su alrededor decían que había muerto, el segundo hermano nunca lo creyó. Pero el primer hermano mencionado, Lin Hee, aunque sonreía y parecía afable, había frialdad en sus palabras, por lo que no era difícil adivinar que no estaba contento con el regreso del tercer hermano mencionado. Zhao Ru Chen, el quinto hermano jurado, tampoco se alegró de verlo y no dudó en ridiculizar la ropa sucia y desgarrada del protagonista, llamándolo casi un mendigo. Sorprendentemente, Jiang Wan no prestó atención a nada de esto, y ni siquiera reaccionó al hecho de que Yeo Hu estaba a punto de arrastrarlo a la taberna y emborracharlo. Simplemente miró fijamente al frente sin pestañear. Los demás hermanos sintieron curiosidad por saber qué era lo que tanto había llamado la atención de su hermano adoptivo. El cuarto hermano jurado, Fang Peng-Jiu, se acercó a ellos y opinó que el protagonista debería haber advertido a todos antes de emprender su viaje, ya que estaban muy preocupados por él. Tal preocupación podría engañar a muchos, pero no a Jiang Wan, quien durante 57 días pensó en el cuarto hermano, imaginando su encuentro, pero esto no lo conmovió. Creyendo que el protagonista estaba confundiendo algo, estaba tan preocupado que incluso envió a su gente a buscarlo. Y estas conversaciones probablemente habrían desembocado en una pelea, pero Yeo Hu quería beber y, en general, le ofendía que el protagonista solo pensara en el cuarto hermano y se olvidara de él. La situación se había vuelto tensa, así que Lin Hee decidió actuar como mediador, diciendo que los hermanos siempre apoyarían, escucharían y brindarían a Jiang Wan toda la ayuda posible, ya fuera una simple disputa o un procedimiento legal de alto nivel, siempre y cuando se calmara y pensara con claridad. El protagonista comprendía perfectamente el motivo de las preocupaciones de su hermano mayor, porque él mismo se sentía herido y disgustado por el hecho de que uno de ellos hubiera descuidado los juramentos por beneficio personal. Las acusaciones brotaron fácilmente de los labios del joven, pero el problema era que, sin pruebas, no eran más que palabras vacías que no debían usarse a la ligera. Pero Jiang Wan tenía una prueba irrefutable, la cual demostró a todos. Y si alguien quería ver el vacío, estaba muy equivocado. El personaje principal arrastró a su cómplice Peng Jiu para que sus hermanos lo vieran. Fue este sirviente de la casa de Peng Jiu quien le transmitió al protagonista el mensaje de que su hermano quería reunirse con él para celebrar su victoria sobre una de las bandas. Y fue entonces cuando fue envenenado con el vino servido en la mesa. Era una bomba y el señor Fang comprendió que si su sirviente abría la boca, se metería en un gran problema, así que decidió matarlo personalmente, diciendo que no merecía vivir, ya que había intentado hacerle daño a su hermano. El sirviente estaba muerto, no había nada más que temer, pensó el cuarto hermano, pidiéndole al protagonista que no le prestara atención a eso, porque alguien simplemente quería pelear entre ellos, nada más. Pero por mucho que el cuarto hermano intentara ocultar su crimen, no lo consiguió, porque su sirviente ya había plasmado los detalles del delito en un papel. Y ahora, conociendo toda la verdad, Jiang Wan no iba a ceder. Su ira hacia su hermano era tan fuerte que solo la muerte podría apaciguarla. Ahora Peng Jiu estaba asustado, incluso decidió entregarle la espada a su amigo para que lo matara con ella, con la esperanza de que su gesto ablandara el corazón del protagonista. La actuación dio sus frutos y aunque Jiang Wan no se ablandó, los demás hermanos le creyeron y se pusieron de su lado. Los ancianos observaban todo lo que sucedía desde la distancia, no podían intervenir y no tenían la fuerza ni los nervios para presenciarlo todo. Y entonces Jiang Wan, haciendo caso omiso del rugido de la multitud, desenvainó su espada para matar al traidor. Nadie esperaba que se atreviera a hacer algo así, por lo que solo pudieron observar con los ojos muy abiertos. Un golpe certero bastó para que el protagonista le arrebatara la espada a su oponente, provocando que éste cayera de bruces al suelo. El comportamiento de Jiang Wan desconcertó a sus hermanos jurados. No podían creer que pudiera hacerle esto a su cuarto hermano jurado, pero tenían que entender que no era propio de él cruzar la línea, y si lo hizo fue por buenas razones. Mientras tanto, Peng Jiu intentó por todos los medios apelar a la compasión, apelando a la conciencia del joven y a la larga amistad que los unía. Pero sus palabras solo enfurecieron aún más al protagonista, porque lo único que quería era venganza, y sería mejor que su oponente se callara la boca, ya que todas sus palabras deshonran el concepto de amistad, lealtad y compañerismo.
Además, fue gracioso ver cómo el cuarto hermano jurado esquivaba el ataque del protagonista, porque apenas un minuto antes le había prometido su vida, pero lo esquivó. Además, si hubiera muerto ese día, la historia habría terminado ahí, pero como estaba vivo, Penju debía pagar por el insulto con su propia vida. El cuarto hermano no iba a tolerar esta situación, porque en su opinión, su interlocutor no era ninguna víctima, y de hecho fue él quien le dio a Wang Yang la oportunidad de actuar con nobleza, oportunidad que desaprovechó. Y en general fue solo por su terquedad que el joven se encontró en la situación en la que se encontraba, y el cuarto no se consideró obligado ni en deuda con su oponente, mostrando su verdadera y desagradable cara. Era obvio que no tenía sentido seguir discutiendo, y dado que el cuarto hermano Navan no admitía su culpabilidad, el protagonista no tuvo más remedio que recurrir a la última opción. Jiang Wan se acercó al gran maestro, afirmando ser su seguidor y diciendo que el cuarto hermano jurado, Peng Yu, prácticamente lo había matado y que por lo tanto la ira que sentía ahora no podía ser lavada, así que debía vengarse. Por lo tanto, en la situación actual, la única salida era un duelo a muerte. La justicia era la única manera de resolver esta situación. Y como Peng Yu aún formaba parte del clan, no tuvo más remedio que rechazar el duelo concertado. El joven comprendió que se había metido en un callejón sin salida, pero no iba a rendirse sin luchar. Y entonces empezó a suceder algo verdaderamente incomprensible. Era como si la naturaleza se hubiera vuelto loca y estuviera haciendo girar hojas amarillas en un vals alrededor de los jóvenes. Todo esto sucedió por una razón y la naturaleza ayudó y acompañó el surgimiento de un nuevo personaje, que siempre había adorado las apariciones espectaculares. Él era el jefe del clan, y solo él tenía derecho a decidir si el gran duelo de justicia se llevaría a cabo y bajo qué reglas entre los miembros de su clan. Tras pensarlo un momento, Donna decidió que el gran duelo era la única manera de que los chicos resolvieran todas sus diferencias, y para asegurarse de que todo sucediera de forma justa, activó la jaula de jade. Y en un instante, las aterradoras raíces de los árboles gigantes, entrelazándose entre sí, aislaron a todos los forasteros de sus rivales. Y ahora los chicos estaban uno frente al otro, mirándose fijamente, dándose cuenta de que no tenían a dónde huir y que todos los alumnos de la academia los observaban atentamente, al igual que el propio director. En general, Peng Yu no había planeado tal duelo ni el permiso del líder del clan. Sabía que probablemente no ganaría la pelea y que le esperaba una muerte segura. Incluso si por algún milagro lograra vencer, el líder de la academia sin duda iniciaría una investigación y entonces tendría que volver a pasar por el infierno, ya que era improbable que alguien lo dejara con vida después de lo que había hecho. Por eso decidió que lo mejor sería escapar ahora, mientras aún existía la más mínima posibilidad de salvación. El tipo no tuvo en cuenta un detalle. Donna no activó la jaula de jade por capricho, sino para impedir la huida de uno de los participantes en el duelo, como lo indicaba claramente la rama con la punta afilada que se dirigía rápidamente hacia uno de los duelistas. Un segundo más, un milímetro más, y el niño habría perdido un ojo, porque la rama se detuvo a pocos milímetros de su pupila, advirtiéndole de que no podría escapar. Era obvio que Peng Yu no tenía más remedio que perder la vista o intentar derrotar al protagonista, y ambas opciones parecían poco prometedoras. Mientras tanto, el líder del clan dio la señal, ordenando a los muchachos que desenvainaran sus espadas y comenzaran el duelo, porque una regla es una regla, y un duelo es un duelo. Solo uno de ellos sobrevivirá, demostrando su postura, incluso si inicialmente estaba equivocado. Después de eso, con la ayuda de su raíz milagrosa, levantó la espada de Peng Yu del suelo y se la arrojó. Sea como fuere, el joven también estaba bien entrenado, por lo que atrapó fácilmente la espada que le arrojaron y la apretó con fuerza en su mano. El combate estaba a punto de comenzar, e incluso los estudiantes de la academia empezaron a apostar sobre cuál de los jóvenes ganaría, ya que uno de ellos era el número 1 y el otro el número 2 en la clasificación general de la academia, lo que dificultaba predecir el resultado del duelo. Joe quiso intervenir en el enfrentamiento entre los dos jóvenes, pero el primer hermano mencionado lo detuvo, señalando que, dado que el jefe del clan había intervenido en la situación, ellos no podían hacer nada. Mientras tanto, Jiang Wan no tenía intención de atacar primero a su oponente. Estaba esperando el momento oportuno para atacarlo o estar preparado para repeler su ataque, ya que se distinguía por su nobleza y nunca atacaba por la espalda. Peng Yu ya estaba listo para comenzar el duelo, pero no podía entender por qué su supuesto hermano no podía quedarse quieto después de regresar, y había llevado la situación al punto del absurdo.
En definitiva, el joven simplemente quería hacerse más fuerte y no veía nada malo ni reprochable en sus acciones. Por lo tanto, decidió sin el menor remordimiento que tenía que terminar lo que había empezado, y fue el primero en atacar al personaje principal. Pero él no era de los que se dejan llevar por la timidez, y poseía las habilidades suficientes para repeler un ataque desde arriba y salir ileso. Además, las palabras del cuarto hermano, aunque parecían absurdas, le provocaron indignación y enojo, pero le dejaron claro al tercer hermano que tenía razón en su decisión y que el cuarto debía morir. Pero esta pelea no sería tan fácil. Además, Peng Yu ya se había alejado de la zona de derrota y se había dado cuenta de que la expresión confiada de su oponente siempre lo irritaba, y siempre quería golpearlo para borrar esa expresión de una vez por todas. El joven entonces reunió todas sus fuerzas, demostrando el éxito que había logrado en poco tiempo. Se hizo evidente que había abierto los meridianos, lo que significaba que le había robado la píldora al tercer hermano, quien la había ganado con trabajo honesto. Ahora Peng Yu se sentía superior, porque aunque su habilidad con la espada era inferior a la de su oponente, había tomado la píldora que abría los meridianos, y ahora Jiang Wan no podía hacerle nada. Pero estaba muy equivocado, porque el protagonista, para conseguir esa píldora, irrumpió en la guarida de bandidos occidentales, libró muchas batallas sangrientas y, al final, destruyó su nido. Fue herido 13 veces, 2 de ellas de muerte, apenas logró regresar a casa y ahora está listo para vengarse. Y esta píldora para abrir los meridianos la obtuvo con lágrimas, sudor y sangre, por lo que el personaje principal tenía curiosidad por saber si le traería felicidad al cuarto hermano mencionado. Pero no fue ese discurso apasionado lo que impresionó a Peng Yu, sino el hecho de que Jiang Wan abriera los meridianos, porque esto no podría haber sucedido, porque robó la píldora, porque se la comió, por lo que su hermano no podría haber logrado tal resultado. En ese momento la conversación terminó y los jóvenes cruzaron sus espadas. Peng Yu no podía entender cómo Jiang Wan se había vuelto tan fuerte, cómo había sido capaz de abrir sus meridianos, cómo podía hacerlo retroceder en la batalla. Además, el personaje principal pudo herirlo, por lo que el tipo decidió calmarse primero, porque durante 57 días meditó y casi disolvió por completo la píldora en su cuerpo, y su oponente estaba gravemente herido y no duraría mucho, por lo que debía superar el dolor y el miedo y matar al tercer hermano mencionado. Pero por mucho que lo intentara, el protagonista conseguía bloquear o repeler su ataque. Don A observó atentamente todo lo que sucedía a su alrededor y sacó sus propias conclusiones. El quinto y el segundo hermano jurado también observaban atentamente a los duelistas, y Ru Chen también notó que algo andaba mal con los meridianos de Jiang Wan. Sin embargo, ambos jóvenes se han defendido bien hasta el momento. Pero en cierto momento, Jiang Wan pasó de la defensa al ataque, creyendo que un ataque desde arriba podría cambiar el rumbo de la batalla. Sin embargo, Peng Yu creía que esto sería ventajoso para él, ya que la estimulación de los meridianos del enemigo no podía durar para siempre, lo que significaba que le asestaría un golpe fatal en los próximos minutos. El momento oportuno llegó muy pronto y Peng Yu decidió asestar el golpe final a su oponente. La espada del joven atravesó el costado del tercer hermano mencionado. En ese momento, el traidor aún no comprendía que había perdido, pues creía que la victoria estaba en su poder y todo por la precipitación del protagonista. Y no andaba muy desencaminado, ya que el joven realmente quería que muriera rápidamente, así que contraatacó de inmediato. El golpe del protagonista fue tan hábil que pasó desapercibido de inmediato y alcanzó la mano derecha del oponente en la que sostenía una espada. Después de eso, difícilmente podría volver a hacerlo, porque no podría regenerar la extremidad. Lo único que podría hacer era gritar de dolor y sorpresa, y ver cómo su mano y su espada caían al suelo. Pero Jiang Wan no iba a detenerse ahí, así que saltó hacia su oponente y le golpeó en el pecho con el codo. El silencio que reinaba a su alrededor se rompió con el crujido de los huesos. Las costillas de Peng Yu se desmoronaban como semillas, y las piernas del tipo ya no podían sostenerlo, así que la fuerza del golpe del personaje principal lo lanzó por los aires. Pero la jaula de jade tenía otros planes. Las raíces agarraron al chico por las piernas para devolverlo al círculo de duelo. Mientras tanto, Jiang Wan sacó la espada de su antiguo amigo de su costado, diciendo que durante los 57 días había soñado con este momento, imaginando hasta el más mínimo detalle cómo se haría justicia con sus propias manos. Solo entonces Peng Yu se dio cuenta de que el protagonista conocía su debilidad y que se aprovecharía de ella, razón por la cual lo había tendido una trampa. Y como no tenía intención de detenerse, el chico miró horrorizado a Jiang Wan, quien lo atacó de nuevo.
Ahora lo único que podía hacer era pedirle al tercer hermano que se detuviera y tuviera piedad de él. Pero el protagonista no le hizo caso, así que el traidor, entre lágrimas, se dirigió al jefe del clan, rogándole que le salvara la vida, pues al fin y al cabo era el heredero de la familia Fan, uno de los pilares de Maple Village. Es cierto que Don A no tenía intención de interferir en la pelea, porque no se trataba de un simple combate de entrenamiento hasta el primer baño de sangre, sino de un duelo a muerte, y solo uno debía sobrevivir. De esta forma, el anciano se libró de la responsabilidad y liberó las manos del tercer hermano. La muerte personificada en Jiang Wang estuvo muy cerca del traidor. Sintió su aliento en su piel, así que intentó por última vez negociar por su vida, explicarle todo a su amigo. El protagonista incluso sintió curiosidad por escuchar otra mentira de cuento de hadas. Pero Peng Yu decía la verdad, simplemente quería estar a la altura de las expectativas de su padre. Sin embargo, por mucho que se esforzara, por mucho que pusiera empeño, no podía compararse con el genio de Jiang Wang, quien incluso había recibido la píldora para abrir los meridianos, así que no tuvo más remedio que recurrir a medidas extremas. En general, desde el momento en que robó la pastilla, no pudo dormir con normalidad, su conciencia lo atormentaba, y el personaje principal sobrevivió y regresó a casa, por lo que se le puede perdonar su error. Resultaba gracioso pensar que un discurso tan apasionado pudiera ablandar el corazón del protagonista. Por lo tanto, a nadie le sorprendió que el joven atravesara el cuerpo de su antiguo amigo con su espada. A pesar de todo el dolor y la desesperación que Jiang Wang había experimentado en aquella aldea, no podía perdonar a su cuarto hermano jurado, pero esperaba que descansara en paz. Así pues, la pelea terminó, y el protagonista se dio cuenta de que sus meridianos se habían vuelto más flexibles que antes de que comenzara la lucha. Además, una vez en el subespacio, vio al gusano de su verdadero espíritu revoloteando a su alrededor. El joven comprendió entonces que era precisamente ese gusano el que había estado estimulando sus meridianos durante toda la batalla, ayudándole a alcanzar la victoria. Pero el protagonista fue interrumpido en sus pensamientos por la voz del líder del clan, quien le pidió que lo siguiera de inmediato, ya que tenían algo de qué hablar. Por mucho que el protagonista deseara estar a solas con sus pensamientos para comprender lo sucedido, no podía desobedecer una orden directa de su superior. Cuando el hombre y Jiang Wang se quedaron a solas, el líder señaló que antes del duelo el muchacho no había aportado pruebas claras de su inocencia, a pesar de que el testimonio del sirviente, aunque presente, era difícil de aceptar como la única prueba fiable de la culpabilidad de Peng Yu. En este caso, la mejor solución, en opinión del líder del clan, sería esperar la decisión del tribunal y una investigación detallada, pero su alumno actuó de forma bastante temeraria, desafiando a su adversario a un duelo a muerte y matándolo. Pero el protagonista tenía una opinión diferente. Comprendía perfectamente que en 2 días se celebrarían las elecciones para el círculo interno, y considerando que Peng Yu había abierto todos los meridianos, sin duda sería elegido, convirtiéndose así en intocable. Por eso, Jiang Wang se arriesgó y no se arrepintió. Don A comprendía en parte a su alumno, pero necesitaba una explicación del hecho de que Jiang Wang hubiera logrado abrir los meridianos, a pesar de que su reciente oponente le había robado la píldora para abrir los meridianos. Así surgió la pregunta de cómo había podido lograr ese resultado. El joven no ocultó la verdad y contó que, mientras estaba prácticamente inconsciente, presenció una batalla épica, tras la cual encontró una píldora para abrir meridianos en un cadáver llamado Wan Li. Para corroborar sus palabras, puede guiar al jefe del clan hasta las tumbas que dejó en ese miserable lugar, y lo más probable es que las autoridades ya estuvieran al tanto de esa batalla. Esta confesión sorprendió a Don A, sin embargo, ahora muchas cosas cobraron sentido y podría decirse que le brindó alivio y aclaró lo sucedido. El hombre no tenía dudas sobre la veracidad de las palabras del protagonista, así que tranquilamente le permitió abandonar su residencia. En cuanto el joven salió de la casa, su quinto hermano adoptivo corrió hacia él. El protagonista se quedó un poco desconcertado al verlo allí, sin comprender dónde estaban todos los demás ni por qué Ru Chen había acudido a él. Resultó que el primer hermano jurado le había dicho a Ru Chen que cuidara del cuerpo, pero el segundo hermano jurado había desaparecido en algún lugar. El protagonista comprendió perfectamente que Yehu probablemente se había acurrucado en un rincón y se estaba emborrachando. Ese comportamiento era normal en él y bastante comprensible después de todo lo que había sucedido. La tristeza invadió al joven, así que Ru Chen decidió tomar cartas en el asunto, diciendo que los canallas que entregaron a sus hermanos merecían morir
y que los hermanos mayores pronto comprenderían una verdad tan simple pero amarga, por lo que Jiang Wan no debía afligirse y definitivamente debía acompañarlo, comer y beber bien. Pero el joven no quería comer, beber ni comunicarse. Lo único que le haría bien en ese momento era bañarse y dormir, y todo lo demás no importaba. Aunque esta respuesta no satisfizo al quinto hermano mencionado, e incluso lo ofendió un poco, el tipo no insistió en nada y dejó a su tercer hermano mencionado en orgullosa soledad con sus tristes pensamientos. En cuanto entró en la casa, le vinieron a la mente recuerdos de aquella época maravillosa, cuando él y sus hermanos de armas eran uno solo, riendo, divirtiéndose, hablando de cosas triviales pero felices. Ahora todos habían probado la traición, el dolor y la incomprensión. Fue doloroso darse cuenta de que aquellos días habían quedado para siempre en el pasado, que su amistad era cosa del pasado, que su entendimiento mutuo era cosa del pasado, que habían cambiado y que nada podía recuperarse. En ese momento, Jiang Wan recordó una situación de su infancia, que también se convirtió en un punto de inflexión en su destino, cuando conoció a un inmortal que se ofreció a acompañarlo siendo muy pequeño. Lo más interesante es que una parte de su espíritu se separó de su cuerpo y estaba lista para ir con los inmortales, a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Era muy tentador para un niño pequeño. Al ver cómo el espíritu se sentía atraído por el espíritu del hombre, pidió ir con ellos y entrenarlos, porque eran verdaderos hermanos. Pero el problema era que el espíritu inmortal solo estaba dispuesto a aceptar a un alumno y enseñarle todo lo que sabía. En ese momento, el espíritu del niño tomó su decisión, empujó al muchacho vivo por el precipicio, deseando convertirse en el único discípulo del espíritu inmortal. El niño seguía cayendo una y otra vez al vacío, sin comprender por qué le había ocurrido un acto tan monstruoso e injusto. Era una tontería esperar que alguien pudiera sobrevivir a una caída desde semejante altura, pero el niño tuvo suerte. El agua amortiguó su caída, pero hubo algunos matices. Empezó a ahogarse. Pronto, el niño creció hasta convertirse en un joven que seguía luchando por respirar bajo el agua del río, jadeando sin lograr llenar sus pulmones. Entonces habló el espíritu inmortal, pidiéndole al protagonista que recordara que el corazón del hombre que lo arrojó por el acantilado no era tan bueno como su habilidad con la espada, sino que su corazón era mucho más duro y que el camino de un cultivador era una batalla eterna, incluso contra uno mismo. Al oír estas palabras, Jiang Wan se despertó y se incorporó bruscamente en la cama con un grito silencioso, dándose cuenta de que solo había sido un sueño, pero incluso en ese sueño había una pizca de verdad que necesitaba comprender y aceptar. Lo más interesante fue que ese sueño atormentó al joven durante más de un día, obligándolo a despertarse empapado en sudor frío cada vez. Pero aún así, el joven se dio cuenta de que había podido dormir durante bastante tiempo, pero lo extraño era que sus dos hermanos aún no habían llegado a casa. Pero en ese momento vio a su hermano menor en el patio, y le preguntó si había visto a sus hermanos mayores, a lo que el joven respondió que no había visto a nadie por ninguna parte. Solo entonces empezó a sucederle algo extraño. El joven comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro como si fuera un juguete, repitiendo una y otra vez que no veía a nadie. Y así continuó hasta el momento en que su cabeza se desprendió y cayó al suelo. Pero si alguien pensaba que ese era el final, estaba muy equivocado, porque el cuerpo del hermano menor continuó moviéndose caóticamente, incluso después de perder la cabeza. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Lo peor fue que esa misma cabeza, que había caído recientemente al suelo, cobró vida y comenzó a perseguir al protagonista. Solo entonces el joven se dio cuenta de que el clan había sido atacado por monstruos, y que necesitaba correr, encontrar a sus hermanos mayores y contarles lo sucedido para salvar a todos los demás. La situación se complicó aún más porque los invitados no deseados habían levantado una intrincada barrera que bloqueaba el espacio, así que, por mucho que lo deseara, no podría esconderse en la habitación, o mataría al monstruo, o éste lo mataría a él. Jiang Wan no tenía intención de rendirse, así que decidió aprovechar sus meridianos abiertos. Lo consiguió y ese fue el primer paso. Su segundo paso fue activar la técnica de disparo Tsujiu que dio en el blanco de lleno. La situación comenzó a complicarse cuando el protagonista sufrió su primera lesión, y moverse se volvió mucho más difícil y doloroso para él. Mientras tanto, el monstruo quiso charlar un poco, señalando que el protagonista tenía unas piernas muy fuertes y que, en general, le resultaba bastante curioso observar cómo el tipo utilizaba los meridianos que había descubierto recientemente. Después volvió a enroscar la cabeza en el cuerpo, diciendo que la carne del cultivador tenía un sabor divino,
especialmente cuando abría sus meridianos, por lo que estaba ansioso por conseguir el plato principal para sí mismo. Mientras tanto, empezó a darse cuenta de que ese monstruo era capaz de controlar cadáveres, que no tendría la fuerza suficiente y que difícilmente podría derrotarlo. Por lo tanto, solo había una salida: huir y denunciar a este monstruo a los hermanos del círculo íntimo. De lo contrario, muchos podrían sufrir las consecuencias. Pero el problema no desapareció, la barrera no se evaporó y el tipo se estrelló contra ella a toda velocidad, golpeándose todo el cuerpo dolorosamente. En su cabeza nacieron pensamientos, pero ninguno era claro, al igual que tampoco tenía un plan para seguir adelante. Pero ocurrió algo verdaderamente milagroso. De alguna manera logró destruir la barrera y escapar hacia la libertad. El hombre caía desde una altura considerable, pero tuvo la suerte de recuperar el equilibrio rápidamente y evitar romperse las extremidades al caer al suelo. Jiang Wang fue, en general, un hombre afortunado, ya que aterrizó sin problemas e inmediatamente se encontró con uno de sus compañeros. Li Kangzu se sorprendió gratamente de que el chico hubiera podido usar su energía para atravesar la cúpula. Ahora se enfrentaría personalmente al monstruo, y el protagonista podría ir a la enfermería a curar sus heridas. En ese momento, Don A se acercó a ellos y también decidió participar en la batalla para minimizar los daños. Sin embargo, Jiang Wang no tenía prisa por marcharse. Consideraba que era su deber informar al maestro de que el monstruo era capaz de controlar cadáveres, y también de que uno de los discípulos más jóvenes había muerto. Esta fue una noticia muy trágica y desagradable, que entristeció al maestro, pero así es la vida y nada se puede arreglar. Pero Dong A pudo succionar el veneno de la pierna del protagonista usando la técnica de absorción de veneno. Fue un proceso bastante doloroso, pero el resultado superó todas las expectativas. Jiang Wang se dio cuenta de que ya no quedaba ningún veneno cadavérico en su cuerpo y que estaba completamente sano. Mientras tanto, los monstruos intentaban escapar en una dirección desconocida, mientras los cultivadores estaban ocupados entre sí. Por un lado, se trataba de un fenómeno bastante objetivo, pero Don A no iba a perdonar al monstruo por su anarquía, porque había matado a uno de sus alumnos favoritos y por lo tanto tenía que pagar por ello. Y para evitar que los monstruos escaparan, el líder del clan activó la jaula de jade. Las raíces del árbol se arrastraron hacia el monstruo a la velocidad del rayo, con la intención de atraparlo en su fuerte abrazo. Al final, el monstruo no esperaba que Dong A interviniera, así que ahora no sabía qué hacer. La única decisión correcta era separarse para aumentar las posibilidades de supervivencia. La cabeza y el cuerpo comenzaron a actuar por separado. El monstruo comprendió que no tenía ninguna posibilidad contra Dong A, por lo que la mejor opción era escapar. Mientras tanto, el cuerpo principal del monstruo estaba atrapado en una jaula de jade y atravesado por cientos de espinas afiladas. Mientras tanto, el jefe intentó huir, porque de todos modos habían conseguido lo que querían. Pero era necesario informar a la señora de que en aquel taoísta común y corriente había aparecido un hombre que abría los meridianos en circunstancias bastante interesantes. Pero el monstruo no pudo escapar, ya que la jaula de jade se transformó en un puño de jade y le golpeó la cabeza. Para el monstruo fue desagradable darse cuenta de que el control de Don A llegaba tan lejos y le privaba de cualquier posibilidad de escapar. Sin embargo, intentó escapar del campo de batalla, pero volvió a fracasar, ya que las raíces del árbol se transformaron en una flor depredadora y desagradable que decidió devorar al monstruo. Pero mientras el monstruo seguía con vida, Don Asa decidió comenzar el interrogatorio. Necesitaba saber quién había enviado a ese monstruo a su clan y por qué demonios creía tener derecho a sembrar el caos en su territorio. La gente necesitaba respuestas urgentemente, algo que el monstruo no tenía prisa por darle, y exigía que la persona se acercara lo máximo posible. Solo entonces hablaría. Fue en vano que empezara este juego, porque Donna no tenía intención de negociar con los chantajistas. Si no quería responder, no tenía por qué hacerlo, y si la flor quería comer, que comiera. El monstruo firmó su propia sentencia de muerte porque se atrevió a mancillar la dignidad del territorio del clan. Tras acabar con el monstruo, el líder del clan decidió acudir al alcalde para informarle de lo sucedido. Jiang Su debía encargarse de la situación dentro del clan y garantizar la seguridad de todos y evitar cualquier otro daño. Al ver retirarse al líder del clan, el protagonista pensó en cómo él también quería alcanzar el nivel de líder de clan en el futuro y convertirse en un guerrero de quinto rango, pero aún no sabía si eso sería realista. En ese momento, el tercer hermano, del que se tenía nombre, se le acercó, apareciendo como un muñeco sorpresa, y lo asustó. Ruchen estaba de muy mal humor porque había pasado todo el día en la torre del incienso, pero la señora Miao Yu aún no había aparecido.
El chico no entendía por qué sucedía esto, ya que se había convertido en un hombre apuesto y con dinero, pero la chica no le prestaba atención. Fue triste y desolador, pero el protagonista sentía curiosidad por saber a dónde habían desaparecido los dos primeros hermanos, y el quinto adivinó dónde podrían estar. Así que guió al mayor a través de la multitud de hermanos menores que estaban hablando del reciente incidente. Ruchan oyó que la familia Fan se negaba a recuperar el cuerpo de su heredero, pero el hermano mayor no podía simplemente arrojarlo a una fosa común, así que ahora él y el hermano mayor están en algún lugar a la orilla del sauce verde. Todo sucedió tal como lo había previsto el quinto hermano. El primero y el segundo estaban cerca del sauce donde habían enterrado al cuarto hermano y ahora se despedían de él. Una vez más, Ru Chen podía sentirse orgulloso de sí mismo, porque su suposición resultó ser cierta. Jehu y Lin He notaron de inmediato la presencia de alguien más cerca de la tumba, así que se giraron al oír el sonido. No tenían buen aspecto, ya que llevaban mucho tiempo llorando por su compañero caído. Lin He comprendió perfectamente que lo único que no cambia en este mundo es que el mundo siempre está cambiando, porque antes, todos los hermanos que se entrenaron aquí aprendieron a blandir una espada aquí. ¿Quién hubiera pensado que llegaría el día en que uno de ellos sería enterrado aquí? Nadie podría haber imaginado que el cuarto hermano jurado sería capaz de cometer traición, que estaría tan consumido por el deseo egoísta de alcanzar el éxito a cualquier precio que acabaría bajo tierra antes que los demás. A Lin He le costaba creerlo, porque Peng Yu lo había ayudado una vez cuando más lo necesitaba, así que tenía que enterrar a su antiguo hermano jurado con honores, aunque tal vez no los mereciera. Jianguan comprendía perfectamente los sentimientos de su hermano mayor. Además, ya no eran niños. Entendía que Lin He tenía derecho a guardar cariño por el traidor, pero no tenía derecho a condenar al protagonista por desear fervientemente olvidar a esa persona. Por muy doloroso que sea admitirlo, el protagonista tenía razón. Todo el mundo tiene derecho a tener sentimientos diferentes hacia Peng Yu sin juzgar a los demás. Pero también debemos comprender que muchas cosas cambiarán en el futuro y que, si bien los cambios pueden dar miedo, son inevitables y no se pueden ignorar. Mientras tanto, Ruchan empezó a molestar a su segundo hermano adoptivo, que lloraba como una niña, así que no pudo evitar burlarse de él. Sí, lo hizo porque Jehu comenzó a enseñarle al chico las lecciones de la vida a base de castigos, ya que el menor no entiende que burlarse de sus mayores no está permitido y conlleva peligros. Mientras tanto, el primer hermano mencionado pensaba que los cambios eran inevitables de todos modos, y que cada uno de ellos tenía que entrar en esa corriente y nadar con ella, porque si nadabas contra la corriente podías sufrir demasiados golpes y moretones. Pero si una persona tiene pensamientos y corazón puros, entonces puede afrontar fácilmente cualquier cambio en la vida y enfrentarlo con dignidad. Mientras tanto, una hermosa muchacha apareció en el templo abandonado, cuya apariencia desentonaba por completo en un lugar tan sucio y sórdido. Era evidente que había venido sola a aquel lugar olvidado por Dios, pero de repente apareció a su lado un esqueleto con una capa y que caminaba sobre dos piernas, y que no parecía contento con el lugar de encuentro elegido. La santa taoísta del metal de hueso blanco pensaba de otra manera. Para ella, este lugar era el más puro y hermoso, porque fue aquí donde murió el gran Wan Li, y aquí todavía podía sentir su deliciosa aura. El esqueleto decidió ir directo al grano. Creía que Dong Ga sería un adversario formidable y que ese hombre podría causarles muchos problemas, por lo que era necesario comenzar a secuestrar cultivadores para sacrificarlos de inmediato. Pero el esqueleto no comprendía que Don Na estaba muy por encima de sus capacidades y que debía actuar con más cautela, y que si insistía en llegar hasta el final, ella no tendría problema en encargarse de él con facilidad. Pero como el asistente no quiere morir, todos deben mantenerse ocultos por un tiempo y esperar hasta que aparezca el niño Dao, y solo entonces comenzarán a actuar. Los sacrificios también podían posponerse por ahora, ya que los ancianos habían ideado un nuevo plan, y el santo había venido precisamente aquí para discutir los detalles. Pero antes de esto, la chica le dijo a su cómplice que él había pasado por alto a una de las víctimas que se encontraba en ese templo, y que ella la había conocido en el pueblo de Klena. El esqueleto no la escuchó, ni profundizó en los detalles del nuevo plan, sino que simplemente decidió marcharse con orgullo, recordándole que no era un hecho que su deidad la reconocería al llegar a este mundo, así que no debía volverse arrogante. Él se marchó y la santa se quedó sola, sin comprender ni imaginar una situación en la que su deidad no la reconociera ni la amara, porque ella se había reservado para él. Amaneció un nuevo día y en la Academia Maple Village
Todos los estudiantes acudieron a las clases del anciano profesor y escucharon sus inteligentes discursos. Song Chi-fan dijo que cada uno de los estudiantes de su clase acababa de entrar en el círculo interior y que hasta que sus meridianos se abrieran por completo solo podrían practicar técnicas de respiración, pero que el verdadero camino del cultivo comenzaría después de que se abrieran los meridianos. Después les pidió a los estudiantes que hablaran sobre los rangos de los cultivadores. Uno de los alumnos respondió a la pregunta de su profesor sin ningún problema. La respuesta era correcta. Todos deben recordar que el 9º rango es solo el comienzo del camino de cada cultivador, donde se formará la espiral del Dao inicial. Pero para que esto suceda, uno debe tener una buena comprensión del esquema matricial básico. En el futuro, cuando todos hayan acumulado suficiente energía y puedan distribuirla uniformemente entre los 81 puntos de la matriz Wan, esto significará que se habrá formado la espiral. El profesor dijo cosas importantes, pero no todos los alumnos le hicieron caso. Pero el anciano no hizo ningún comentario a nadie y continuó hablando de cómo una persona común solo tiene acceso a 2 Dao por día durante la apertura de los meridianos. Pero ni siquiera su paciencia era eterna, así que cuando Yehu y Ru Chen se extralimitaron, él aún así los calmó. Para poder terminar mi historia en un ambiente tranquilo, resultó que cada persona necesitaría al menos 41 días para formar la matriz. Así comenzará su largo viaje, porque para ascender a un rango superior, necesitarán crear al menos 3 espirales Dao, entonces podrán sentir el chakra celestial y abrirlo. Todo sonaba interesante, pero Yang Wan seguía sin poder calcular cuánto tiempo le llevaría a ascender en el sistema de clasificación, e incluso intentó calcularlo, pero era evidente que tenía problemas con las matemáticas. A su hermano mayor adoptivo le resultaba doloroso presenciar sus esfuerzos, por lo que dijo que todo debería llevar aproximadamente un año, pero que todo depende únicamente del talento y el carácter de la persona que está aprendiendo. Y entonces surgió una pregunta lógica. ¿Sería capaz el protagonista de lograr resultados brillantes en el camino del cultivo? ¿Sería capaz de superar a Donga y a aquellos guerreros que había conocido no hacía mucho tiempo? Mientras tanto, la clase estaba llegando a su fin, y la maestra deleitó a todos con nuevas tareas para reforzar el material visto ese día. Tenían que repetir una serie de técnicas que también estaban divididas en clases, y había muchísimas. Es necesario comprender que existen técnicas especiales de alto nivel, y que quienes tienen la suerte de poseerlas pueden destruir un país pequeño por sí solos. Si en su país hubiera al menos un guerrero de ese tipo, sería tomado en cuenta y respetado. Pero el profesor no reveló los detalles de dichas técnicas y despidió a los alumnos de la clase, con la esperanza de que algún día se convirtieran en el orgullo de su país. Así pues, la lección había terminado y los alumnos comenzaron a abandonar la sala donde se habían reunido, cuando de repente alguien detuvo al protagonista. Fan Helin, miembro de una de las 3 familias principales de Maple Village, hijo del líder del clan, vino a hacer cambios en honor a su difunto hermano. También informó que todos los miembros del clan tomaron una decisión unánime y excluyeron a Peng Yu del árbol genealógico, ya que su familia nunca apoyó la deshonra. Pero Yang Wan ni siquiera le hizo caso, ya que para él toda la situación y su antiguo amigo pertenecían al pasado, por lo que ya no necesitaba cambios vacíos. Sin embargo, el joven aún no había terminado su largo discurso e intentó detener al protagonista. El tipo dijo que su padre había conseguido una píldora para abrir los meridianos y se la había dado, por lo que ahora sus meridianos estaban abiertos. Y el tipo creía que ahora estaba al mismo nivel que el protagonista, y juntos eran diferentes de la chusma local, por lo que creía que debían acercarse y convertirse en mejores amigos. El único problema era que a Yang Wan no le inspiraban esos discursos. No le interesaba en absoluto esa propuesta, además ya tenía amigos y no necesitaba otros nuevos. Sin duda, este comportamiento ofendió a Helin, quien se llenó de ira y dijo que el protagonista se arrepentiría de sus palabras. Mientras tanto, había anochecido y todos los chicos, desde el primero hasta el 5º hermano mencionado, se reunieron en el baño de vapor. Así que el 2º y el 3er hermano estaban practicando técnicas de respiración, y hubiera sido mejor que el protagonista tampoco se quedara atrás, pero hoy debía participar en la misión prometida en el mundo de Taifu, así que estaba expectante. Así que, en lugar de practicar técnicas de respiración, decidió adentrarse en ese mundo y echar un vistazo rápido a qué se refería la búsqueda. Un segundo después fue transportado al misterioso mundo de Taihu, donde fue recibido por el maestro del juego. Acto seguido, la voz comenzó la cuenta atrás para el inicio de la misión, mostrando un enorme reloj. Los segundos transcurrían lentamente, sin dejar rastro de esperanza de que todo aquello terminara pronto.
Sin embargo, el joven ya estaba listo para entrar en batalla, sin importar contra quién, aunque sentía mucha curiosidad por saber quién sería su primer oponente. Jianguan comprendió que en los últimos 30 días había dominado por completo la píldora de apertura de meridianos y acumulado varias esencias Dao, lo que le otorgaba cierta ventaja. Así que esperaba poder aguantar al menos 2 rondas, pero el informe terminó y el oponente del personaje principal nunca apareció. Por lo tanto, se podría concluir que esta tierra sagrada seguía perteneciendo al personaje principal, y que nadie la había reclamado ni había cuestionado sus derechos de propiedad. Además, la tierra sagrada de Dongzhenhu permaneció en el nivel 23, y se añadieron 1800 puntos de dignidad, por lo que ahora el tipo tenía un total de 3700 puntos, que ahora debía gastar sabiamente. Pero aún no tenía tiempo para hacerlo, ya que notó que la plataforma de simulación taoísta comenzaba a comportarse de forma extraña. La plataforma comenzó a transformarse, y una voz en la cabeza del hombre le decía insistentemente que debía poner las manos sobre la mesa que había aparecido. Se suponía que la simulación comenzaría cuando el tipo recitara para sí mismo el texto de la técnica deseada, así que lo primero que decidió nombrar fue la matriz Guan, que costaba 1850. Posteriormente comenzó el proceso de lanzamiento de la simulación, la cual fue desmontada y reconstruida para adaptarla al personaje principal, de acuerdo con sus características personales. Así, en tan poco tiempo, el tipo estudió la matriz de Guan, aunque él mismo no creía realmente en ella. También le quedaban 1850 puntos de experiencia que podía guardar para más adelante, pero no se sabía qué le depararía el mañana, así que la mejor solución sería subir de nivel todas las técnicas hoy mismo, tanto como fuera posible. Así que eligió aprender esgrima defensiva a continuación, ya que tenía talento para ello. Sentía curiosidad por saber qué podría esconderse en aquel manual que había comprado en una tienda de la calle. Pero en cuanto empezó a estudiar, las emociones y sensaciones que experimentó durante el proceso se desbordaron. El conocimiento y las habilidades que adquirió fueron magníficos y enormes. El tiempo de Jiang Wan en el mundo de Taihu llegó a su fin y fue transportado a su mundo normal, donde entrenó con su quinto hermano jurado, y el joven estaba perplejo sobre cómo era posible que pudiera perder 20 veces seguidas, cuando normalmente gana al menos 3 veces de cada 10. Jiang Wan afirmó que había descubierto una técnica interesante completamente por accidente. Consistía en 10 formas de entrenamiento y 5 formas de ataque, aunque hasta el momento solo había aprendido la mitad de ellas, y sus habilidades con la espada estaban lejos de ser las que habían sido antes. Pero esta técnica no tenía nombre, así que recurrió a Ru Chen con una petición, ya que su hermano adoptivo tenía un buen talento literario, por lo que podría idear un nombre interesante para esta técnica. El joven se entusiasmó con la idea y sugirió llamar a esta técnica la espada divina todopoderosa. Sonaba muy ridículo y frívolo, así que el personaje principal golpeó a su quinto hermano adoptivo y le pidió que se esforzara más en encontrar un nombre. Tras pensarlo un rato, llegué a la conclusión de que el nombre Chi Púrpura del Este sería ideal para una técnica que tuviera 9 formas de entrenamiento y 5 formas de combate. Y esta idea le gustó al protagonista, por lo que se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo. Pero no solo el protagonista estaba feliz, sino también su quinto hermano adoptivo, que se le pegaba al cuello como un mono. Y todo porque él también quería aprender esa técnica extraordinaria, y le pidió a su hermano que se la enseñara, pero este se resistió firmemente. Pero su amistosa discusión fue interrumpida por el tío Dan y el señor Lee, quienes tenían asuntos urgentes que atender con el personaje principal. Resultó que el hermano mayor de Lee tenía que buscar al protagonista para entregarle el mensaje, pero él mismo aún no comprendía del todo por qué el maestro Don lo necesitaba. El señor Lee le pidió al joven que no se preocupara por tener que entregar personalmente un mensaje del líder del clan, ya que no provenía de una familia noble, por lo que tales encargos no representaban una carga para él. Pero creía que Don A probablemente lo había llamado para hablar con él debido al reciente ataque. Pronto se encontraron en la puerta de la casa del jefe del clan, y lo más sorprendente fue que no solo llamaron a Jiang Wan para conversar, sino que también había otras personas esperando ser escuchadas. Resultó que la persona convocada a la audiencia era Zhang Li Huang, un discípulo del círculo interno de quinto año, pero a diferencia de su amigo, este joven comprendía perfectamente que aún tenían que esperar fuera de la puerta, ya que el maestro Dong A seguía meditando. Pero un instante después, las puertas se abrieron con un crujido y los alumnos inclinaron la cabeza en señal de saludo a su maestro.
Don A inició la conversación diciendo que todos estaban al tanto del reciente ataque y asesinato de un seguidor del Círculo Exterior, y aunque se había iniciado una investigación, esta aún no había dado ningún resultado. Además, todavía no pueden permitirse el lujo de que personas ajenas se encarguen de sus asuntos, así que ahora esto lo gestionarán los que reciban premios de octavo rango en el futuro. Dong A también notó que los meridianos de Jiang Wang y He Lin se habían abierto hacía poco, por lo que debían tener más cuidado. Lin Huang y Chang Qi tomarán bajo su tutela a uno de los chicos, ya que las tareas propuestas deben completarse en parejas. El 90% de la recompensa irá a parar a quienes mejor se desenvuelvan en la tarea. En ese momento, el público se había marchado y Don A permitió que sus alumnos se emparejaran y comenzaran sus tareas. No tenía nada más que decir, así que los chicos pudieron irse. Mientras tanto, Li Huan dijo que sus amigos del departamento de investigación le contaron que 3 días antes del incidente, varias personas resultaron heridas en una de las tabernas, pero que era necesario registrar la zona, ya que podrían quedar algunos rastros, y que una familia entera también fue brutalmente asesinada, y se encontraron algunos rastros en la escena del crimen, por lo que tenía curiosidad por escuchar la opinión de sus hermanos menores después de oír la información. Algunos no respondieron a esta pregunta, pero Fan dijo que le gustaría reunirse con su hermano mayor, Lee, ya que las familias Fan y Jan tienen lazos fuertes y de larga data. Pero el protagonista, junto con su hermano Lee, creía que el hermano mayor debía decidir cómo se emparejarían. Dado esto, Li Huang tomó una decisión y dijo que trabajaría con Jiang Wang, y pronto partieron hacia Tangshan. Era de noche y el protagonista y su hermano mayor llegaron a la aldea de Tangshan, que tenía un aspecto aterrador y poco acogedor. Aunque había gente allí, no parecían felices. Nadie prestaba atención a los jóvenes que habían llegado. Todos estaban absortos en sus propios pensamientos y experiencias. Jiangwan sabía que este pueblo vivía de la caza, por lo que la gente se reunía 2 veces al mes, pero hoy no era ese día, por lo que las calles estaban muy vacías. Pronto los jóvenes llegaron a la oficina del jefe local, pero ambos comprendieron que trabajarían muy bien juntos, ya que ambos eran estudiantes sobresalientes y estaban bien preparados para la tarea, puesto que no podían defraudar al otro. En la entrada del edificio, los jóvenes fueron recibidos por el agente de policía local, Tan Dan, quien los esperaba como si fuera un regalo caído del cielo, porque necesitaban ayuda. El hombre no entendía por qué los habitantes de ese pueblo tenían tan mala suerte y sufrían un castigo tan cruel, porque todos eran personas honestas y trabajadoras que no merecían tal cosa. Pero para comprender el problema, Li Huang le pidió al agente de policía que abriera la casa donde tuvo lugar el asesinato para poder inspeccionarla y sacar sus propias conclusiones. La situación en la casa ya era terrible. Había cadáveres por todas partes, de los que emanaba un hedor insoportable que hacía llorar los ojos. El agente no entró en el local, pero pidió a los jóvenes que tuvieran mucho cuidado, ya que el lugar estaba plagado de maldad. Todo en la habitación seguía igual que en el momento de la muerte de las personas. Incluso la comida no había desaparecido por completo. Lo que también resultaba extraño era que la comida no se hubiera enmohecido, pero el cuerpo se hubiera convertido en un esqueleto, lo que sugería que un demonio o algún otro monstruo estaba involucrado en este crimen. Sin embargo, Jiang Wan y Li Huang decidieron separarse para realizar una inspección más exhaustiva de la zona y, posteriormente, acordaron compartir la información que habían recopilado. Lo primero que hizo el protagonista fue entrar en la habitación de los niños, y lo primero que le llamó la atención fueron los dibujos y el coñac, que no le habrían atraído en ningún otro momento. Cerca del muro encontró el esqueleto de una niña pequeña rodeado de varios juguetes. En general, el hombre llegó a la conclusión de que el padre de familia estaba trabajando en el patio, la madre estaba cocinando y la hija estaba jugando en la habitación, lo que significaba que el demonio había destruido una familia de lo más normal. El problema radicaba además en que la criatura desconocida había preparado una desagradable sorpresa para las personas que entraron en la habitación. En cierto momento, el esqueleto de la niña cobró vida y atacó al joven, claramente con la ayuda de algún nigromante o monstruo. Sin embargo, el protagonista no lo pensó mucho y pateó al esqueleto que lo había atacado. El golpe fue tan fuerte que el esqueleto quedó impreso en la pared opuesta, casi atravesándola consigo mismo. Al mismo tiempo, el protagonista no sintió ni una pizca de duda ni de preocupación, porque comprendió que ya no se trataba de una niña pequeña que había muerto, sino del resultado de la actividad de fuerzas muy oscuras. Mientras tanto, el esqueleto comenzó a burlarse del joven, diciéndole que hacía apenas unos minutos había estado llorando por el destino de la chica, y que ahora él mismo había destruido lo único que quedaba de ella. Pero tales artimañas no surtieron efecto en Jiang Wang,
Su corazón permaneció inquebrantable, al igual que su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Desafortunadamente, este lugar estaba separado del mundo mágico exterior. De lo contrario, el hermano mayor podría haber venido corriendo, pero dadas las circunstancias, el joven se quedó solo con su enemigo. Sin embargo, el protagonista también comprendió otra cosa. El demonio, si lograba vencerlo, no jugaría con su conciencia, por lo que recurría a métodos tan sucios como la intimidación, para que incluso si el tipo no podía salir de esa habitación, pudiera encontrar y matar al mal que se había instalado allí. Y lo primero que hizo para llevar a cabo su plan fue activar el ki púrpura del este, es decir, la primera forma de engaño de velocidad. Tras este ataque, se dio cuenta de que su espada aún podía herir al enemigo que se escondía allí con cautela. Aparentemente, alguien había utilizado la técnica taoísta de rango C, la sección de imitación del yin y el yang, y ese alguien era un demonio. Pero lo que el siguiente monstruo no esperaba era que un tipo cualquiera pudiera herirlo con una simple espada. Era obvio que este chico aún no había formado una espiral del Dao, pero su nivel de esgrima ya era muy alto, así que no se le podía subestimar. Y fue una buena idea porque Jiang Wan sintió que alguien lo observaba y decidió atacar el lugar donde creía que debía estar el enemigo. Y si el monstruo no se hubiera percatado del movimiento de la espada, podría haber muerto, pero todo sucedió de otra manera, y el demonio escapó, destruyendo su propia técnica, por lo que Li Huang pudo entrar en la habitación sin ser consciente de lo que acababa de ocurrir allí. Así que el protagonista tuvo que contarle rápidamente a su hermano mayor lo que acababa de suceder y preguntarle si había visto algún rastro de energía demoníaca que pudiera ayudarles a encontrar al monstruo fugado. Pero tan pronto como el personaje principal salió de la habitación y entró en otra, el hombre vio los huesos carbonizados de los residentes locales. Li Huang explicó que 2 cadáveres habían vuelto a la vida, pero que él se había deshecho rápidamente de ellos, al darse cuenta de que a su hermano menor le habían asignado un cultivador demoníaco con quien había luchado con éxito. Aún así, Jiang Wan se sintió dolido por no haber podido asestar un golpe mortal a su oponente, razón por la cual pudo escapar. Pero lo que hizo el protagonista fue suficiente, quedó claro por la sangre que quedó en la espada. Y fue a partir de esa gota de sangre de demonio que el jefe de su clan conoció una técnica especial que ayudaría a rastrear a un demonio por su sangre. En general, su viaje fue más que productivo, por lo que pudieron regresar a casa con tranquilidad. Sin embargo, Li Huang notó que toda esta situación había afectado profundamente a su hermano menor. No andaba lejos de la verdad, porque Jiang Wan tiene una media hermana por parte de su padre, y el chico no es muy cercano a ella, pero cuando su padre murió hace unos años, la chica y su madre, que se casó con otro hombre, se mudaron a otra ciudad, y el protagonista no las ha visto desde entonces, así que cuando vio el cadáver de la chica, no pudo evitar pensar en su hermana pequeña, y este pensamiento le hizo perder la claridad mental por un momento, creyendo que todo esto podría haberle sucedido a ella. Era una historia bastante triste, pero Li Huang no hizo ningún comentario al respecto, mientras que Jiang Wan le entregó la bolsa de oro a la gente y le pidió que enterrara a la familia con dignidad, como era costumbre. Los jóvenes abandonaron el pueblo y viajaron por un camino custodiado por formaciones que costaban bastante dinero. Sí, fue una gran inversión, pero solo podía proteger contra animales salvajes y monstruos debilitados. Cualquier cosa más fuerte, y especialmente monstruos feroces, tendría que ser tratada por otros viajeros por su cuenta. Resulta que los feroces monstruos son animales poseídos por espíritus malignos, o marionetas de demonios que han perdido la razón. En este caso, su piel y huesos se deterioran y se vuelven inservibles, por lo que no se pueden fabricar píldoras con ellos, aunque alguien lo desee. A pesar de su inutilidad o deficiencias, encontrarse con ellos solo traerá problemas. Por esta razón, también se les llama bestias del desastre, de las que es mejor mantenerse alejado. Pero la conferencia terminó ahí, y Li Huang tenía algunas preguntas para el protagonista. Sentía curiosidad por saber por qué los demonios siempre lo rodeaban, cuál era su secreto, y si él mismo no sabía la respuesta, entonces con la ayuda de la fuerza podría averiguarlo absolutamente todo. Un segundo después, la joven lanzó una flecha espiritual contra su hermano menor. Pero al final no le dio al joven, sino a la flecha que alguien le había disparado, salvándole así la vida. Aunque el protagonista parecía desconcertado, Li Huang estaba preparado para este giro de los acontecimientos y iba a acabar con los atacantes de una vez por todas. De repente, Jiang Wan escuchó la voz familiar del monstruo que había habitado el esqueleto de la niña, así que tampoco tenía intención de quedarse quieto. Avanzando a toda velocidad, Jiang Wan comprendió claramente que su oponente le tenía miedo, así que huyó y se escondió.
pero también comprendió perfectamente que el protagonista intentaba provocarlo, y no temía al joven, sino a su hermano mayor, que sí representaba un gran problema para él. Pero el protagonista no le hizo caso, porque creía tener derecho a condenar a muerte al monstruo por matar a gente inocente, así que activó la segunda forma de su técnica, engaño de precisión. Sí, la técnica de espada de Jiang Wang era bastante avanzada, pero al fin y al cabo no era más que un chico que no había dominado completamente la técnica y no había desarrollado todo su potencial. Así que Dimon decidió que ya era suficiente con esos juegos vacíos. Era hora de demostrar cuán grande era la diferencia de fuerza entre ellos. Así que, sin pensarlo dos veces, activó su técnica del cadáver explosivo, que realmente tenía un aspecto enorme y aterrador. Pero no tuvo suerte, la reacción del protagonista fue más que buena, por lo que pudo esquivar fácilmente el primer golpe. Pero el muchacho se dio cuenta inmediatamente de que el brazo de su oponente no solo se había alargado, sino que también se había vuelto más fuerte que la piedra, ya que la espada ya no podía dañarlo. Esto significaba que el enemigo tenía muchos más ases bajo la manga, lo que dificultaba la tarea del protagonista. El propio Jiang Wang solo puede confiar en el chi púrpura del este, así como en 20 esencias Dao acumuladas. Y mientras el protagonista pensaba en cómo evitar la muerte y salir victorioso de esta difícil situación, el demonio lo atacó de nuevo. Pero el protagonista no sería el protagonista si no detuviera a su oponente. Comprendió perfectamente que no podría escapar. Lo único que podía hacer era usar todas sus cartas bajo la manga a la vez para pillar desprevenido al demonio. Entonces activó el ki púrpura del este, su tercera forma de engaño de la perspicacia, y le cortó el brazo a su oponente. El demonio, por supuesto, no esperaba tal giro de los acontecimientos, por lo que parecía extremadamente desconcertado. Por lo tanto, lo único que podía hacer ahora era aumentar la distancia entre ellos para evitar el combate cuerpo a cuerpo. Al hacerlo, activó la niebla venenosa del cadáver. En medio de esta niebla era fácil esconderse y atacar por la espalda, así que ahora será difícil para el protagonista, pero lo contrario ocurrirá con su enemigo. El demonio se equivocó en sus cálculos, ya que Jiang Wang utilizó el aura protectora de su espada para evitar los efectos nocivos de la niebla venenosa. Esta fue la segunda sorpresa desagradable que suscitó interrogantes sobre el monstruo. El protagonista activó de nuevo el chi púrpura del este, pero esta vez en la cuarta forma de concentración del engaño, únicamente con el propósito de demostrar el poder de la espada que había sido templada durante décadas, y para desatar este poder sobre la criatura oscura, impartiendo justicia. Ahora, la cuarta forma del chi púrpura del este se ha transformado en engaño de intención, la quinta forma. Esta transformación finalmente rompió el patrón que se había estado formando y desarrollando en el cerebro del demonio durante años. No podía entender de dónde había sacado el cultivador novato un potencial tan enorme. Pero ya no tuvo tiempo de buscar respuesta a esa pregunta, pues la espada de la justicia traspasó su cuerpo pecaminoso. Además, lo cortó en dos partes iguales, cumpliendo así la sentencia de su amo. Pero el problema persistió incluso después de que el demonio fuera asesinado. La espada que había servido fielmente al protagonista durante muchos años se rompió. Además, el cuerpo del hombre no pudo soportar semejante carga infernal, por lo que comenzó a toser sangre. Jiang Wang comprendió que su cuerpo aún no podía soportar el esfuerzo de usar 5 formas de su técnica milagrosa a la vez, y que ahora no le haría daño descansar un poco y recuperarse. Pero no tenía tiempo para eso, ya que el monstruo que se suponía que debía morir parecía vivo, aunque a él le pudiera haber parecido así. Pero el protagonista no tenía de qué preocuparse, ya que Li Huang había intervenido y ahora el cadáver del demonio descansaba en sus manos. El chico no entendía cómo un muchacho que ni siquiera había formado una sola espiral del Dao podía enfrentarse a un demonio de 8º rango. Es cierto que esperaba capturar a la criatura viva para obtener más información, pero al final las cosas eran como eran. Un cadáver es un cadáver, y además su hermano mayor intentó reanimarlo, pero fue inútil. Jiang Wang comprendió que el monstruo le tenía miedo a su hermano mayor, así que empezó a inquietarlo, lo que le dio al protagonista una ligera ventaja, que aprovechó para matarlo, ya que su propia vida estaba en juego, por lo que no pensó en atrapar al enemigo, sino en matarlo. Li Wang no culpaba a su hermano menor por lo sucedido, al contrario, admiraba sus habilidades, pero le entristecía un poco no poder aprender nada del cadáver, ya que las almas a las que invocó no respondieron a su llamado. Además, se impuso una maldición a los demonios que borraba su esencia al ser capturados o morir, por lo que ahora no les queda memoria, y arrastrarlos al clan es simplemente inútil.
En ese momento, las heridas de Jiang Wang necesitaban ser curadas, pero el muchacho estaba seguro de que la misión no podía posponerse y que debía regresar al clan lo antes posible e informar de todo lo sucedido, mientras que sus heridas podían esperar. Puede que haya sido la decisión correcta, pero Li Huang creía que las medidas de seguridad habían sido vulneradas, por lo que era necesario informar a las autoridades sin demora. Mientras tanto, en una de las ciudades ya era de noche, y en la casa de placer la gente se divertía lo mejor que podía en compañía de bellas damas. Fue repugnante ver cómo el subdirector del pabellón de investigación, Hyudon, se comportaba e intentaba seducir a Miao Yu, o mejor dicho, a lo que estaba abrazando en lugar del frágil cuerpo de una niña. Un hombre observaba todo esto desde un lado, preguntándole a su ama qué debían hacer con los cultivadores de Tangshen. La bella mujer contempló la ciudad nocturna y guardó silencio, reflexionando sobre su decisión. Pensó que era mejor averiguar más sobre el personaje principal, ya que había matado a su seguidor con esgrima, así que era interesante descubrir qué técnica utilizaba y quién se la había enseñado. Solo Don Sik desconocía esto, por lo que sabía que esta técnica nunca había sido estudiada antes por nadie en el clan de la aldea del Arce. Era algo completamente nuevo y desconocido. Esto satisfizo a la muchacha por el momento, así que permitió que su humilde sirviente desapareciera en una dirección desconocida y dejara de ser una molestia visual. Pero incluso después de que él se marchara, ella seguía sin poder dejar de pensar en la tecnología que nadie había estudiado jamás en ningún sitio, porque si algo así había llegado a manos del chico, entonces solo había una manera de que pudiera haber adquirido tal conocimiento. Mientras tanto, en el pueblo de Cliona, Don A estaba interrogando a un hombre que le habían traído sus alumnos. El único problema era que la mente de este hombre estaba bajo una maldición, no le quedaba memoria, lo que significaba que no aprendía nada nuevo. Changsu llegó a la conclusión lógica de que su enemigo no era tan simple y que había gente poderosa detrás de él, lo que significaba que el asunto era mucho más serio de lo que inicialmente habían pensado. Sin embargo, tales conclusiones no impresionaron al jefe del clan. A él le interesaba lo que Juan había descubierto. El tipo dijo que, tras conocer a los cultivadores demoníacos, Jiang Wan llegó a la conclusión de que sus mentes estaban sujetas a maldiciones mentales, por lo que no tenía sentido dejarlos con vida, así que mató a 2 de ellos y el protagonista se encargó del último. Don A quedó muy impresionado con este resultado, ya que si bien hacía poco que había abierto sus meridianos, ya había logrado grandes resultados en la lucha contra el mal. Pero el joven era muy modesto, así que agradeció al profesor, reconociendo que aún no era lo suficientemente bueno para eso, pero que tenía margen de mejora. El resultado de la investigación satisfizo plenamente al líder del clan, por lo que informó a sus discípulos de que su misión había concluido y que cada uno de ellos recibiría 5 méritos Dao, y los envió a casa a descansar. Y los muchachos abandonaron la residencia de su líder, y cada uno iba a hacer lo que le apeteciera. Por ejemplo, el personaje principal decidió visitar primero el pabellón del mérito Dao. Una vez dentro, activó la lista de méritos del Dao y se maravilló de su magnitud, dándose cuenta de que se habían invertido muchísimos recursos en la creación de semejante milagro. Resulta sorprendente que el hermano mayor, Li, ocupara el 17º puesto en esta lista, y el hermano Sang el tercero. Había acumulado 700 méritos. ¿Cuánto tuvo que hacer para volverse tan popular y solicitado? Pero el más interesante e impresionante fue Zhu Wei-wo, un seguidor de su clan de fama mundial, que asumía misiones de al menos 7º rango, y se rumoreaba que incluso podía rivalizar con los jefes de otros clanes de su dinastía. Mientras tanto, el protagonista solicitó a la lista de méritos que le ayudara a encontrar la espada con la menor cantidad de mérito necesaria para liberarla. Unos minutos más tarde apareció frente a él una espada mágica estándar, forjada por maestros del reino de Chang y hecha de un material puro, pero para saturar la espada con energía Dao y mantener la técnica, era necesario gastar 300 méritos Dao. Sí, fue una decisión bastante interesante, ya que esta espada puede almacenar técnicas, lo que significa que con ella las capacidades del personaje principal se ampliarán significativamente, pero no tenía 300 méritos, así que por ahora solo tendrá que admirar esta espada. En ese momento, un estudiante de tercer año, Wang Changxiang, dobló la esquina y sobresaltó a Jiang Wang. Los jóvenes se conocieron y se disculparon por haberse asustado mutuamente, aunque esto no formaba parte de los planes de ninguno de los dos, pero su encuentro en un lugar así estaba obviamente predestinado por el destino. En general, este encuentro fue sorprendente, y el protagonista comprendió que este joven pertenecía a la familia de los jefes de la aldea de Cliona,
y que además ocupaba el 7º lugar en la lista de méritos. En ese momento, el 5.º hermano adoptivo corrió hacia el protagonista, llevando en la mano una carta urgente de su casa. En resumen, la carta decía que su tía Song estaba teniendo problemas con su herencia y su herboristería, por lo que le preocupaba que la hermana menor del protagonista pudiera meterse en problemas, y le pidió que cuidara de ella durante un tiempo mientras resolvía los problemas surgidos, tras lo cual prometió llevar a la niña de vuelta a casa. Lo más interesante es que Yang Wang recordaba a su hermana pequeña cuando era muy niña, por lo que no entendía muy bien cómo iba a cuidarla ahora, dado su estilo de vida. Sin embargo, llevó a su hermana a su casa y la presentó a sus hermanos adoptivos, quienes prometieron ayudarle a cuidar de la bebé. Por supuesto, Anan no se oponía a vivir con su hermano pequeño, pero le preocupaba que su madre ya no la necesitara desde que la enviaron allí. Yang Wang comenzó a explicarle a la niña que su madre la quería mucho, pero que tenía muchas cosas que hacer en ese momento, así que le pidió a su hermano mayor que cuidara del bebé mientras ella hacía esas cosas. Si bien esta situación era inusual, todos los hermanos decidieron unir fuerzas y entretener a la chica de todas las maneras posibles. Por ejemplo, Yehu se convirtió en su caballo de carreras y Ru Chen se hizo cargo de todos los gastos. Pero el hermano adoptivo pronto lamentó profundamente haber decidido asumir todos los gastos de la caminata, ya que la niña y los otros hermanos adoptivos habían comprado demasiada comida diferente, por la que él tuvo que pagar. Pero por mucho que se lo pasaran bien, la niña seguía queriendo volver a casa con su madre. Y, por supuesto, ella realmente quería vivir con su hermano, divertirse con él, pero realmente quería volver a casa, realmente quería volver con su madre, porque pensaba que había hecho algo malo desde que su madre la trajo aquí, así que la niña lloró amargamente, rompiéndole el corazón. Por lo tanto, el protagonista mismo sintió ganas de llorar, pero se contuvo, diciendo que la tía Song pronto arreglaría todos los asuntos, vendría a buscarlos y la llevaría a casa. Entonces abrazó con fuerza a su hermanita, prometiéndole que siempre estaría ahí para ella y la cuidaría, sin importar lo difícil y aterrador que fuera para ambos. El primer hermano adoptivo del protagonista no pudo resistirse a abrazar al tercer hermano adoptivo y a la niña, prometiéndoles que también estaría allí para ellos para que no tuvieran que llorar. Los demás hermanos tampoco pudieron resistirlo y abrazaron con fuerza a sus seres queridos, brindándoles la calidez de su abrazo. Pero llegó un punto en que la niña se cansó de esos abrazos tan fuertes, e incluso le pareció que pronto moriría, ya que los chicos la apretaban demasiado fuerte, así que los apartó en diferentes direcciones para poder respirar libremente. Al día siguiente, las clases en la academia continuaron, y el anciano habló con entusiasmo sobre la importancia de la planificación, porque si no se planifica, uno tendrá problemas en el futuro. Además, el camino de un cultivador siempre será difícil, pero para algunos es un cielo estrellado, mientras que otros siempre mirarán el polvo bajo sus pies y nunca podrán convertirse en nada más que un sapo común y corriente. Además, hoy en día todos los estudiantes deben recordar de una vez por todas los nombres de las familias de cultivadores más grandes e importantes del mundo. La familia Jin controla la región central, situada en el mismo centro de su continente, conocida popularmente como la Puerta de los Mil Demonios. La región oriental está gobernada por la familia Qi, y su territorio está bañado por el mar. El sur está bajo el control de la familia Shu, popularmente conocida como el Bosque de los Muertos Caídos. El clan Qin es responsable de los asuntos de la región occidental. Los clanes Mu y Jin ocupan partes iguales de la región norte, y sus fuerzas combinadas luchan contra el clan demoníaco. Pero estos son solo los clanes grandes. Existían muchos más pequeños y para sobrevivir necesitaban crear alianzas basadas en intereses comunes. Entonces podían coexistir bastante bien con los clanes más grandes, disfrutando de cierta autonomía. Yang Wang y sus amigos no hicieron mucho caso al profesor. Los chicos le preguntaron al protagonista si de verdad creía que era normal que Anan se quedara solo en casa mientras él estaba en la academia, pero él creía que era una excelente manera de salir de esa situación. En general, a Yang Wang le gustaba que sus hermanos mayores trataran tan bien a su hermana y le mostraran tanto cariño y preocupación. Y todo iba bien, hasta el momento en que sonó la alarma y se pidió a todos los estudiantes que se reunieran inmediatamente en una sala. Algo verdaderamente terrible sucedió cuando un soldado entró al aula y dijo que tomaría prestada la sala y a las personas que estaban en ella para una buena causa durante un tiempo. El hombre tomó asiento y los estudiantes conversaron entre sí. Algunos reconocieron al hombre que tenían delante, mientras que otros no tenían ni idea de quién era ni por qué se comportaba de forma tan arrogante e insolente.
Era Wei Yang, el general, y esperaba que su asistente Zhao Lang hubiera informado a todos sobre la próxima conversación. El asistente del general ni siquiera pestañeó y comenzó a informar a los estudiantes sobre la situación. En resumen, habían surgido problemas en la ciudad de Shaolin, y los estudiantes del círculo interno de la academia serían movilizados para esclarecer las circunstancias. Los estudiantes no entendían qué tenían que ver con eso, ya que se suponía que otros organismos se encargaban de esos asuntos. Y esto podría haber sucedido en otro momento, pero todos estaban ocupados con otros asuntos. Alguien lidiaba con las consecuencias del ataque de la bestia demoníaca, y el departamento principal tenía una misión secreta, pero el general estaba personalmente dispuesto a reunir a un grupo en la academia para asegurar el éxito. Jiangwan y sus hermanos escucharon atentamente este discurso. Ruchen no quería participar, pero Yehu y Lin He no querían perder esta oportunidad, porque necesitaban abrir los meridianos. Dado que ese era el caso, el segundo hermano mencionado los puso al frente de la lista de voluntarios, lo que molestó a Ruchen, ya que no necesitaba todo eso. No había mucha gente dispuesta, lo cual no le hizo ninguna gracia a Wei Yang, pero consiguió inscribir a estos 4 y esperaba que hubiera otros 26 participantes dispuestos. Al cabo de un rato, Qiang Su entró en el salón. Como estudiante de tercer año, él también quería participar en esta incursión. Esto sirvió de ejemplo para otro estudiante de tercer año, Chang Xiang, quien también decidió unirse a los demás. Ahora el ánimo del general ha mejorado, ya que 2 talentos reconocidos se han unido a la misión, y uno puede pensar que todo transcurrirá sin problemas. Pasó un poco más de tiempo y la lista quedó completa, y Wei Yan abandonó la academia con el alma tranquila, esperando que ninguno de ellos perdiera su espíritu de lucha. Y así, cuando el grupo llegó al lugar, el general exigió ser informado de la situación. Resultó que la niebla sobre la ciudad de Shaolin no se había disipado, y los 2 hermanos fueron allí por la mañana para reconocer el terreno, pero aún no habían regresado y tampoco había noticias de ellos. Esto era evidente, pero lo que el general no podía tolerar era que sus hombres se descontrolaran y talaran árboles en lugar de seguir sus órdenes directas. Su oficial se puso tenso y empezó a excusarse, diciendo que era necesario para la familia de su hermano, que se había quedado sin sustento, pero el hombre comprendió que había obrado mal y estaba dispuesto a afrontar cualquier castigo. El castigo se aplicó de inmediato, se confiscaron los troncos y luego se llevaría a cabo una investigación sobre el delito. El resto debía seguir el procedimiento general. Jiangwan y sus amigos presenciaron la escena y para él todo era demasiado cruel. Pero sus hermanos mayores tenían una opinión diferente, porque aquello no era la academia, sino el ejército, y las reglas aquí eran distintas, por lo que era difícil discernir qué estaba bien y qué estaba mal. Se acabó el tiempo de conversación y al cabo de un rato todo el grupo llegó a la ciudad de Shaolin. Pero justo al llegar a la puerta surgió otro problema. Los caballos comenzaron a encabritarse y a negarse a seguir avanzando. Era extraño y nadie podía comprender las razones de ese comportamiento animal. Chang Xiang sugirió que fue la niebla, algo muy malo que contenía, lo que desencadenó los instintos de los caballos, asustándolos hasta tal punto que desobedecieron a sus jinetes. De ser así, el general resolvió el problema de forma radical, cortándole la cabeza a su caballo. Al fin y al cabo, antes de una batalla no hay nada peor ni más inútil que el miedo y la cobardía. Mientras Jiangwan y Ru Chen observaban esto con muda sorpresa, Yehu estaba completamente de acuerdo con el comandante, era lo correcto. Por lo tanto, el segundo hermano, sin dudarlo, mató a su caballo, diciendo que la sangre le hervía en las venas, y comprendía perfectamente que las personas con el corazón lleno de miedo no tenían cabida en el ejército, pero él estaba más seguro que nunca. Al cabo de un rato, todos estaban en pie y preparándose para la batalla, ya que en la entrada de la ciudad se podía activar una formación de arqueros. Dado que todos estaban preparados mental y físicamente, era hora de entrar en la ciudad, y el señor Wei los guiaría con orgullo a través de esta prueba. Tras adentrarse en la niebla, el general ordenó que las tropas avanzaran más. Mientras tanto, su asistente utilizó el arte Dao de tercer rango en sus subordinados para ayudarlos al menos un poco. Jiangwan fue el primero en notar y apreciar los cambios, ya que su espada se había vuelto mucho más fuerte que antes. Pero el señor Zhao no se detuvo ahí y añadió una llama ofensiva que podrían usar los principiantes en combate. Y si bien la mayoría de los recién llegados ahora usarán espadas mejoradas con técnicas ajenas, el segundo hermano se convirtió en un arma mejorada, ya que usaba sus puños en la batalla, y ahora las llamas lo envolvían como un traje protector. Tras todos los preparativos, el grupo avanzó.
El señor Wei les advirtió que debían caminar en formación, no distraerse con nimiedades e informarle de cualquier cambio en la situación a su alrededor. Era evidente que esta caminata sería difícil, ya que la niebla era tan espesa que no se podía ver nada más allá de 3 pasos. Pero en cierto momento, los chicos empezaron a notar una gran cantidad de siluetas a su alrededor, llegando a la conclusión de que se trataba de residentes locales. Este hecho alarmó enormemente al señor Wei, por lo que decidió atacar la niebla para aumentar su visibilidad y, al mismo tiempo, ordenó a los recién llegados que se quedaran quietos y esperaran una orden directa. La escena que comenzó a desplegarse fue aterradora. Frente a mí había personas no muertas convertidas en zombies que no reaccionaban a nada. Ahora los estudiantes empezaron a comprender que se habían metido en una tarea difícil que no merecía las recompensas prometidas. Era evidente que no quedaba ni un alma viviente en la ciudad, y qué hacer con los zombies y los fantasmas seguía siendo una incógnita. Al principio, el general decidió adoptar una postura defensiva profunda, por lo que el señor Zhao creó un círculo de fuego protector a su alrededor. Y él estableció protección a tiempo, cuando los fantasmas comenzaron a atacarlos y el fuego los obligó a retirarse. Esa era una buena noticia. La mala noticia era que algunos fantasmas se habían colado en el círculo y estaban descontrolados, así que cada uno tenía que cuidarse. Yang Guangno necesitó que se lo dijeran 2 veces. Inmediatamente comenzó a matar a los fantasmas que aparecían en su camino y mostraba agresividad. Esta fue la decisión correcta, algo que el general agradeció. En general, creía que todos los presentes eran excelentes y habían llegado muy lejos, por lo que no creer en la fuerza de los recién llegados sería un verdadero insulto para ellos. Palabras como estas fueron como un bálsamo para el corazón del segundo hermano, que golpeaba fantasmas a diestra y siniestra con sus puños. Mientras tanto, el señor Wei se adelantó un poco al grupo principal y esperó hasta que varios fantasmas se le acercaron. No reaccionó en absoluto ante ellos, pensando que incluso si mataban a todos los fantasmas, la niebla no desaparecería, y buscar algo al tacto, sin saber a dónde ir, no era una opción, ya que no daría un resultado positivo. Pero entonces dejó de lado todos los fantasmas y sugirió que los chicos trabajaran juntos. Si alguno de ellos era bueno en el arte del aire, podrían intentar disipar la niebla. Chang Xiangse ofreció voluntario para ayudarle en esta difícil tarea, y en tan solo unos segundos el tipo creó un enorme dragón de viento. La bestia voló hacia adelante, disipando la niebla, al menos por un tiempo. Este efecto no se logró por casualidad, porque el hombre no utilizó un viento cualquiera, sino uno especial, de entre los 8 vientos, y fue este el que hizo que todo fuera claro y nítido, ideal para su situación. Al observar esto, el asistente del general se dio cuenta de que el recién llegado era muy fuerte, porque ni siquiera todos los cultivadores de 6º rango podían presumir de tal control sobre la tecnología, así que tomó una decisión: volverse aún más fuerte para poder apoyar al señor Wei. Chang Xiang trabajó así durante un tiempo, pero pronto necesitó un breve descanso. Pero incluso ahora, el panorama que se presenta ante los agricultores se ha vuelto más claro y comprensible. Aparecieron fantasmas del subsuelo, y había muchísimos. Resultaba extraño que hubiera más fantasmas que habitantes en toda la ciudad, por lo que surgió la pregunta de por qué todos acudían en masa a esta ciudad desde todas las zonas circundantes. En general, la situación era mucho peor de lo que esperaban, por lo que era necesario informar a los demás de lo que estaba sucediendo allí. Ni siquiera el aliento del dragón pudo matar a todos los fantasmas y despejarles el camino, y era mejor dejar que el ejército de la ciudad se encargara de esto, pero el general no podía ni quería esperar. Necesitaba resolver el problema aquí y ahora. El hombre comprendió que el ejército ahora tenía que enfrentarse a los vecinos que los habían atacado, y también vio que los fantasmas de esta ciudad y el ataque de los vecinos estaban conectados, por lo que necesitaba resolver el problema él mismo y no esperar refuerzos que tal vez no llegarían. Además, si te rindes, se desconoce qué ciudad será el próximo objetivo de los demonios y sus demás enemigos, por lo que debes hacer todo lo posible para derrotar al enemigo, confiando en los cielos y en la suerte que envían a los valientes guerreros. Sin embargo, comprendió que no todos estaban dispuestos a luchar hasta la muerte contra el enemigo, así que el señor Wei les dio a los chicos a elegir: ir a la batalla con él o marcharse. La mayoría de los hombres seguían a los comandantes, matando fantasmas a diestra y siniestra, y al cabo de un tiempo dieron con la raíz de todos los problemas de esta ciudad. En ese momento, el protagonista se preguntó por qué esa enorme barrera que les bloqueaba el paso se sentía como un hechizo que el demonio había lanzado recientemente sobre la habitación de la que el tipo no podía salir. Pero no pudo terminar su idea porque el general intentó romper la barrera.
Pero no lo consiguió, y el hombre estaba dispuesto a escuchar sugerencias sobre cómo podían romper la barrera y seguir adelante. Uno de los chicos decidió probar un método poco convencional, lo que provocó una ola de malentendidos entre todos los que presenciaron sus acciones. Hasta cierto punto podría funcionar, ya que el tipo poseía una fuerte energía yang, pero el método que eligió para destruir la barrera fue demasiado vergonzoso y humillante. Pero eso no funcionó, así que el novato pidió ayuda a sus compañeros inexpertos, porque juntos son fuertes. Pero nadie quería admitir algo así, y Ru Chen sugirió que el tipo usara sangre para mejorar el efecto. Mientras tanto, el general no estaba nada contento con el ambiente que reinaba entre sus subordinados, así que les ordenó a todos que se recompusieran y encontraran otra manera de resolver el problema. Chang Xiang informó entonces a su comandante que, mientras despejaba la niebla, se percató de que las almas de las personas se habían utilizado para crear esa formación. No se trataba de una acción ordinaria, y frente a ellos se encontraba la formación de los 9 castillos. En el panorama general, romper esa formación no es tan difícil, ya que si se rompen 8 cerraduras, la 9ª principal se rompe por sí sola, pero el problema principal era que el hechicero no solo usaba niebla para asegurar el efecto. Los fantasmas que constituían la base de la formación entraron en acción y eran muy fuertes, incluso demasiado fuertes, por lo que el comandante anunció que él tomaría el castillo principal, y el resto de los hombres se dividirían en 7 grupos y tomarían un castillo cada uno. Los recién llegados se repartieron rápidamente los castillos y estuvieron listos para comenzar el plato principal. Yang Wang y sus amigos fueron los primeros en llegar al castillo Shun, pero llevaban un buen rato dando vueltas en círculos y no conseguían encontrar la fuente de la energía maligna. De repente, delante, entre la espesa niebla, una silueta se perfiló entre reflejos rojizos. Los chicos se detuvieron al darse cuenta de que eso era lo que buscaban, un fantasma maligno al que debían matar. Justo cuando estaban recogiendo sus ideas, el monstruo atacó al protagonista. Pero el tipo ya había lidiado con individuos así, por lo que repelió el ataque fácilmente. Enseguida se le ocurrió un plan de acción. Como Ru Chen ya había aprendido las 3 primeras formas básicas del chi púrpura del este, atacaría junto al personaje principal, mientras que los hermanos mencionados, el primero y el segundo, le cubrirían la retaguardia. Los chicos unieron fuerzas y atacaron al monstruo. Al activar la primera forma de la técnica del chi púrpura del este, Yang Wan asestó el primer golpe al enemigo. Pero esto no tuvo mucho efecto. El enemigo seguía de pie y no tenía ni un rasguño. Y mientras el protagonista tenía toda la atención del enemigo, Ru Chen lo atacó por la espalda. El tipo logró herir al enemigo, pero este se recuperó rápidamente y contraatacó a Ru Chen. El monstruo enfurecido tenía un aspecto aterrador, y el quinto hermano no tenía con qué oponerle a él. Lo peor de todo era que el tipo ya ni siquiera tenía una espada para bloquear el ataque. En ese momento, el protagonista apareció entre la niebla detrás de Ru Chen, adoptando una postura de ataque, y en un instante se abalanzó sobre su oponente utilizando la tercera forma del ki púrpura del este. Este intento fracasó estrepitosamente. Además, la espada del protagonista quedó ligeramente chamuscada. Pero al monstruo no le importó, incluso fue capaz de aumentar la distancia entre él y el hombre. Mientras tanto, los hermanos mayores lidiaban con los fantasmas, pero al ver que el menor se había quedado sin arma, le prestaron su espada. Ahora los chicos podían atacar a su oponente desde diferentes lados al mismo tiempo. Esta vez Ru Chen incluso logró sacarle algo de sangre al monstruo. Pero el problema fue que la espada se volvió a clavar en el monstruo, y el tipo tuvo que hacer un gran esfuerzo para sacarla y continuar la lucha. En ese preciso instante, el hombre notó algo extraño. La carne del enemigo comenzó a burbujear y a comportarse de una manera increíble. Al observar esto, Ru Chen vio por el rabillo del ojo, en el último segundo, que el monstruo extendía su garra afilada hacia él para atacarlo. La situación era peor de lo que uno pudiera imaginar. El monstruo atacó al quinto hermano mencionado y agarró a Yang Wang. Ru Chen cayó al suelo, golpeándose con fuerza, y el monstruo ya se acercaba, dispuesto a acabar con él. Pero no llegó ningún golpe, ya que Yehu protegió al más joven y fue capaz de contener al monstruo con sus propias manos. El segundo hermano comprendió que aún no había logrado abrir sus meridianos y que no tenía talento para la esgrima, pero en cuanto a energía y sangre, tenía todo lo necesario para luchar. Así pues, un solo puñetazo de izquierda le bastó para mandar a su enemigo volando por encima del nido del cuco. Nadie podía negar que Yehu había hecho un buen trabajo, y Yang Wan estaba orgulloso de él, así como del hecho de que ahora sería mucho más fácil acabar con el monstruo. En general, el segundo hermano parecía un monstruo en ese momento,
Pero los hermanos menores no deberían haberse preocupado por él. Hubiera sido mejor hacerse a un lado y no inmiscuirse en los problemas de los adultos. Pero incluso después del último ataque, el monstruo no parecía muerto, por desgracia. Además, se enfureció y estaba a punto de atacar a la gente con todo su poder demoníaco. Pero para ello necesitaba más fuerza, así que sacó varios fantasmas de la tierra y les cortó la cabeza para alimentarse de su energía. Después de eso, envió las cabezas de los desafortunados fantasmas a su boca. Al ver esto, los chicos comprendieron que en pocos minutos su enemigo se volvería mucho más fuerte de lo que era antes. Pero no les quedaba otra opción y tuvieron que superar su miedo e idear un nuevo plan para acabar con la vida del monstruo. Y esto debía hacerse rápidamente, ya que el enemigo no solo se había vuelto más fuerte, sino que también le habían crecido una docena de ojos. Sin embargo, esto no asustó realmente a Jehu, quien saltó sobre el monstruo. Tras lo cual, una lluvia de golpes cayó sobre la cabeza del esqueleto, que quedó cubierto con las manos. Mientras tanto, Jiang Wan combinó la primera y la segunda forma del chi púrpura del este, y golpeó el brazo de su enemigo. Pero esto solo enfureció al monstruo, que golpeó a los hombres con todas sus fuerzas, arrojándolos lejos de sí mismo. En el fragor de la batalla, Jiang Wan no se percató de inmediato de que su oponente intentaba agarrarlo personalmente, y por eso extendió su huesuda pata hacia él. Pero tuvo suerte y Jehu logró agarrar al monstruo por la pata e impedir que hiciera daño al protagonista. Gracias a que el hombre sujetó con fuerza la pata de su oponente, Jiang Wan pudo cortarla en pedazos. Parecería que debería haber estado feliz, pero el personaje principal notó de repente que el monstruo extendía su segunda pata hacia su hermano mayor. Esta vez le tocó a Jiang Wan salvar a su amigo, aunque sabía que su fuerza no era suficiente para derrotar a esa criatura él solo. Sin embargo, puso toda la fuerza que había acumulado en el golpe, e incluso logró herir al monstruo. Además, el enemigo perdió ambas extremidades superiores, pero aún así pudo lanzar a la gente molesta contra la pared. Ante esta situación, Lin He decidió enviar a Ru Chen a ayudar a sus hermanos. Él mismo lucharía contra los fantasmas y el menor debería apuntar a los ojos del monstruo. Así tendrían una oportunidad de ganar. Mientras tanto, Jiang Wan y Jehu recuperaban la lucidez y el protagonista le pidió a su amigo que dejara ese estado, advirtiendo que su sangre podría entrar en un desequilibrio peligroso y acabar consumiéndolo desde dentro. Pero aquel hombre no le hizo caso. Para él era más importante ayudar a sus hermanos hasta el final, aunque ese final estuviera cerca para él. El protagonista no volvió a sacar el tema. Intentó averiguar a dónde había ido el monstruo, sin darse cuenta de que lo estaba atacando desde arriba. Y una vez más, el tipo tuvo suerte, ya que el segundo hermano mencionado se dio cuenta de esto y detuvo al enemigo, apartando a su amigo de un empujón. Y mientras contenía a aquella criatura, el hombre le pidió a Jiang Wan que aprovechara el momento y matara al enemigo. El protagonista no tuvo que hacerlo dos veces. Activó todos sus poderes, habilidades y técnicas para cortar los tendones del monstruo. Este ataque fue increíble hasta el punto de que la espada se rompió bajo su presión. Pero la criatura herida continuó enfurecida y atacando a los jóvenes. En ese momento, Ru Chen entró en la batalla y activó la primera forma del chi púrpura del este. Sorprendentemente, fue él quien logró derribar al enemigo y sujetarlo con su espada. Esto se hizo especialmente por los hermanos mayores. Ahora no debían dudar y terminar lo que él había empezado. Jehu fue el primero en recobrar la cordura y atacó a su oponente, impidiéndole así hacer daño a su hermano pequeño. Agarró al monstruo con fuerza, apretándolo con violencia, y le pidió a Jiang Wan que tomara el control. Incluso con el muñón de su espada, el tipo no se demoró en dar el golpe final y apuntó. Y esta vez acertó en el punto más vulnerable del enemigo. Jiang Wan no entendía por qué. Incluso en un momento así, esta criatura se volvía cada vez más malvada y poderosa. Además, el problema era que Ru Chen ya no podía sujetar la pierna del monstruo, así que el hermano mayor tuvo que idear algo con urgencia. Dado que ese era el caso, Jehu decidió estrangular un poco al enemigo. Lin He vigilaba a los hermanos de vez en cuando, pero él también tenía su propia tarea y necesitaba ayudarlos. Pero los fantasmas más débiles, aunque eran demasiados, lo contuvieron, y el chico empezó a comprender que el ojo en el pecho no era la debilidad del monstruo. En ese momento se dio cuenta de que el punto débil probablemente estaba en la frente del monstruo. Así que, mientras sus hermanos mantenían al monstruo sujeto con un cable trampa, él decidió atacar al enemigo. Concentró todo su poder espiritual en ese golpe y acertó justo en la moneda que protegía algo en la frente del monstruo. Esta vez tenían razón y el monstruo comenzó a morir, pero lo que los chicos no sabían era que su actuación tenía un testigo oculto en las sombras.
Parecía que habían logrado un efecto positivo, pero nadie soltó al monstruo porque no tenían ni idea de qué más podían esperar de su cuerpo. Obviamente, una vez destruido el punto débil del monstruo, la energía Yin se descontrolará. Pero incluso después de darse cuenta de esto, los chicos no pudieron reaccionar a tiempo, por lo que la onda expansiva los dispersó por toda la zona del castillo. Es bueno que, incluso después de esto, todos los chicos estuvieran vivos y relativamente sanos. Ahora era posible mirar alrededor. El cuerpo del monstruo había desaparecido, pero cuando el humo comenzó a disiparse, algo yacía en la zanja. Precisamente esa era la cuenta de formación que debía ser destruida. Mientras tanto, Miao Yu observaba la pelea a través de un espejo mágico. No reconocía la técnica de esgrima que utilizaban los chicos. A la chica no le preocupaba especialmente que la formación fuera destruida, ya que habían previsto diferentes escenarios posibles. Pero de repente las puertas del ataúd se abrieron y un invitado no deseado estaba a punto de salir al claro. El siguiente no muerto tenía un aspecto muy poco presentable, pero ella no tenía otros sirvientes a los que no le importara desperdiciar. Las ayudantes de la chica se colocaron formando pentagramas y recitaron hechizos para invocar a los muertos vivientes, y al parecer lo estaban haciendo bien. Todos esperaban con impaciencia la llegada de esta criatura, ya que el anciano poseía un poder enorme. Esto significa que podría participar en el ritual y ayudar a los hechiceros a lograr lo que deseaban. Pero la gente no tenía ni idea de que habían firmado su propia sentencia de muerte y de que eran ellos, sus cabezas y su sangre, quienes cumplirían un gran propósito. Pero Miao Yu sabía perfectamente con quién estaba tratando y agradeció al anciano sus esfuerzos y dedicación. Pero el ritual no llegó a concluir, y aquel ser, hombre o monstruo, era imposible saberlo, acabó hundiéndose una daga en la frente. Ahora todo estaba hecho como debía ser, y desde las profundidades de la tierra comenzó a surgir el demonio que había estado sellado allí durante muchos años. Pero el monstruo no salió completamente del pozo, agarró al anciano y ahora decidió esconderse. La chica observó aquello sin pestañear, como si todo estuviera saliendo según lo previsto y no hubiera ocurrido nada terrible ni inusual. Mientras tanto, en el oscuro abismo flotaba una casa verde en la que vivía una criatura que acababa de darse un buen festín. En la ciudad de Shaolin, la gente se reunía después de completar la tarea. Era importante para ellos saber quién había cumplido su parte y quién no. Todos esperaban el regreso del protagonista y sus amigos. Entonces, todas las piezas del rompecabezas estarían en manos del general. El señor Zhao no esperaba un resultado positivo, ya que en el grupo de recién llegados solo uno de ellos fue capaz de abrir los meridianos. No tenía sentido esperar más, así que el general y su ayudante decidieron ir al rescate de los muchachos. Pero no hacía falta ir a ningún sitio, ya que el protagonista y sus amigos aparecieron entre el humo. Esto era bueno, ahora todas las partes de la formación estaban reunidas y ordenadas correctamente. Ahora Chan Shang podía comenzar a lanzar el hechizo para destruir todas las piezas del rompecabezas a la vez. Al cabo de un tiempo, lo único que quedaba de las cuentas era un recordatorio en forma de una mancha húmeda en la baldosa. Pero después de eso, nada cambió realmente, aunque el comandante Wei comprendió que solo lo parecía, y que todos debían estar preparados para afrontar la lucha. Por desgracia, resultó tener razón, y ahora los chicos vieron una enorme mansión, que hasta ese momento había estado oculta por la formación, pero que ahora los asustaba con sus puertas abiertas. Y aunque los recién llegados no entendían lo que estaba sucediendo, el general declaró la plena preparación para el combate y la alerta roja. Y un instante después, el cielo nocturno se tiñó de rojo. La gente común de otras ciudades no entendía por qué el cielo se había vuelto rojo, ni qué debían esperar de esa señal. Pero los cultivadores sabían perfectamente lo que significaba el color rojo, así que surgió una pregunta lógica. ¿Debían acudir en ayuda de sus aliados o no? El profesor de los chicos también vio el mensaje, pero se consideraba demasiado mayor para participar en ese tipo de incursiones. Mientras tanto, el protagonista y los demás jóvenes permanecieron de pie en un círculo de fuego, observando cómo multitudes de fantasmas se dirigían hacia la casa que había aparecido. Si hasta este momento la gente pensaba que había muchos fantasmas, ahora se daban cuenta de que estaban equivocados. Había demasiados, todo un mar de fantasmas. Eran una pequeña isla de esperanza en este mar místico. Para todos era evidente que su fuerza no era suficiente para abrirse paso hacia la salida. La situación era aún peor, porque la puerta legendaria al inframundo se había abierto, y si ese era el caso, sus posibilidades eran prácticamente nulas. Y entonces ocurrió un milagro. Yang Wang solo pudo contemplar con asombro la brillante luz dorada que disipó a los fantasmas. La pequeña isla segura también comenzó a moverse bajo la influencia de tecnología alienígena.
Al parecer, un poderoso cultivador acudió en su ayuda. No todo el mundo podía usar el cuerpo astral, pero este hombre sí, lo que significa que entró en el reino de los cielos y la tierra. Pero Jehú, al igual que sus hermanos, no reconoció al hombre que, en esencia, los había salvado tras el humo. Fue Lord Wei y su asistente quienes no estaban particularmente contentos de tener que intervenir en la situación actual. Menos mal que al menos la puerta al inframundo era un fantasma, de lo contrario habría habido aún más problemas. El general inclinó la cabeza ante el señor y le informó que, tan pronto como rompieron el sello de formación, apareció una puerta frente a ellos. Al anciano no le gustó ni la cortesía ni el informe en sí, así que golpeó al hombre y lo insultó verbalmente. Creía que todas las personas reunidas allí eran extremadamente inútiles, que ni siquiera podían lidiar con los fantasmas y que creaban problemas cuando deberían haberlos resuelto. Este comportamiento hirió profundamente a Jehú, por lo que intentó contarle todo al anciano. Después de todo, habían arriesgado sus vidas y no merecían una lluvia de insultos, pero Yang Wan lo detuvo. El general no puso objeciones, comprendía que en general había fracasado en su misión y por lo tanto estaba preparado para recibir el castigo que merecía. El señor no tardó en considerar el castigo, ya que aún tenía asuntos que resolver con el clan del agua, por lo que el general fue degradado de inmediato y multado con una suma considerable. Tras esto, el señor desapareció y aunque el señor Wei no estaba contento, aceptó humildemente el castigo. Cayó la noche y los soldados esperaban órdenes de sus superiores. Aún no estaba claro por qué las sirenas habían decidido poner un obstáculo en la vida de la gente, pero el secreto estaba a punto de revelarse. Los invitados se habían reunido en la residencia del jefe de agua y el vino era bastante bueno para tratarse de un regalo de una persona. Sin embargo, esto no impresionó al invitado. Intentó poner al señor del agua en contra de los clanes de la tierra. Fue ingenuo y ridículo porque, aunque Lord Song era joven, no era tan estúpido como para no darse cuenta de una provocación tan obvia. Y además, había cumplido con su parte de las obligaciones, así que no debería haber preguntas para él. El esqueleto tenía una opinión diferente. Esperaba apoyo a largo plazo, pero no lo recibió, y su clan perdió muchos miembros, lo cual no debería haber sucedido si el joven señor hubiera hecho todo como habían acordado previamente. Pero no debió haber dicho eso, al igual que no debió haber sacado a colación el tema del padre de Lord Song. No le gustaba ese asunto, así que recurrió a las amenazas, diciendo que un ejército enemigo ya se acercaba, que el esqueleto podía hacer lo que quisiera, pero que sería mejor que no fuera tan codicioso y se marchara en paz. Pero el esqueleto no tenía prisa por marcharse, diciendo que le daría al señor la perla del dragón si actuaba de su lado. El regalo era tentador, pero ¿valía la pena el esfuerzo? Esa era la cuestión. Si era así, el esqueleto no tenía nada más que hacer allí y decidió marcharse. El señor Song se quedó solo. Era desagradable con aquel esqueleto, al igual que sus discursos, especialmente los que hablaban de honor, que sonaban extremadamente graciosos. Pero lo que no tenía ninguna gracia era que uno de los señores de los clanes terrenales estuviera dispuesto a casar a su heredero con su hermana, algo que el joven gobernante no habría deseado en absoluto. Sin embargo, era posible ganar algo de tiempo y el señor Song iba a enviar a su tímida hermana a estudiar a la academia. Y aunque comprendía que los clanes estaban preparando un gran lío, el lugar de entrenamiento elegido para la niña era el más seguro.